Este año es el año récord de la participación mexicana dentro del Festival de Animación de Annecy. Hay más de 25 mexicanos participando. Tenemos 2 cortos en selección oficial, tenemos un proyecto de televisión en selección oficial, hay un largometraje en selección oficial fuera de competencia, tenemos un proyecto para pitching en el mercado audiovisual y bueno, tenemos también conferencias de mexicanos notables. Está Guillermo del Toro trabajando en el MIFA Campus y tenemos también la conferencia de Jorge Gutiérrez, que está presentando su nuevo trabajo que es Kung Fu Space Punch, y también va a mostrar un adelanto de su proyecto de realidad virtual con Google Spotlight de El Hijo del Jaguar. Entonces me parece que es muy relevante la participación, no solo en términos de visibilidad, porque estamos en todos lados, todo tipo de actividades, pero también los estudios mexicanos que están participando acá son estudios emblemáticos. Está René Castillo, Juan José Medina, León Fernández, Luis Patricio Salmón, etcétera. Entonces hay una participación muy sólida del talento mexicano que está proyectando al exterior. Entonces me parece que es buenísima. Mi nombre es René Castillo, soy animador. Yo empecé haciendo animación hace 25 años más o menos. Yo empecé haciendo animación stop motion, animación cuadro por cuadro. Pues yo vine aquí a este festival en el 98 por primera vez. Hice un cortometraje que se llama Sin Sostén y ese fue selección oficial en el Festival de Cannes. Y estando en ese festival, un chavo me dijo, oye, ¿vas a ir a Annecy? Y yo dije, ¿qué es eso? El festival de animación más importante del mundo. Y yo, ¿cuándo es? En una semana. Y yo, perfecto. Y estuve unos días en París y de ahí me fui, vine aquí a Annecy. No, mi película no estaba en competencia, pero sí descubrí el festival más bonito de animación, ¿no? Es el festival más grande, viene gente de todo el mundo, pues gente que tiene esta pasión, pues, ¿no? Por la animación. Este festival empezó como una sección de animación en el Festival de Cannes y fue tan bueno que al año siguiente escogieron este lugar y aquí lo empezaron. Uno de los fundadores fue Norman McLaren, que es uno de los animadores leyenda, digamos, de Canadá, que empezó con toda esta animación como a un nivel experimental y que pues ahora sí que es un referente, pues, ¿no? De la animación. Este festival tiene mucha historia. Arriba de 5,000 cortos aplican cada año y de esos escogen alrededor de 100 trabajos en competencia, entre largos, cortometrajes, cosas de publicidad o series de televisión. Por supuesto todo de animación, eso es, digamos, como la característica principal. Además tiene un mercado que se llama MIFA, que están las empresas más importantes ofreciendo ofertas de trabajo, sus proyectos, conferencias y la parte, pues el corazón del festival, que es la competencia justamente. Como te digo, compiten muchos, llega un jurado que son siempre pues también leyendas de la animación o gente muy importante y se otorgan los premios. Es complicado ganar un premio aquí, es complicado que te seleccionen. De hecho, este año por primera vez hay 2 cortometrajes mexicanos en selección, lo cual es un logro enorme. Uno de mis cortometrajes fue selección aquí, Hasta los huesos, y ganó 3 premios aquí, lo cual fue así increíble. En el 2001 cuando vine estaba feliz de estar aquí y cuando ganó para mí era así de, no lo puedes creer, pues, ¿no? Eso es así como increíble. Y luego me invitaron de jurado, yo fui jurado aquí en el 2002. Y también es increíble, pues, ¿no? De jurado te tratan también de una manera increíble. Así es que tengo unos recuerdos bien bonitos de este festival. Han sido experiencias, pues bien grandes, pues, ¿no? Bien, que no se te olvidan.
¿Cuánto daría porque tú estés a mi lado? Pero sabes que me conformo con saber que tú piensas en mí. Aquí las relaciones amorosas siempre ocupan un primer plano. Las mujeres juegan al amor. Mi primer novio allá en el Cerezo fue el Rana. Muy buena onda, pero muy posesivo. Y me decía que imaginara yo que estaba en Acapulco. Yo soy Carolina Corral, directora del cortometraje animado Amor, Nuestra Prisión. Últimamente hago mucho documental independiente. Después de una larga historia con la academia la abandono porque no me es suficiente contar mis historias a través de un texto escrito y empiezo a hacer documental con mi productora Magali Rocha. Presentando un cortometraje que se llama Amor, Nuestra Prisión, que está en competencia en la sección Perspectivas 1. Es un cortometraje de animación, son técnicas diversas, es cut-out pero está mezclado. Es un documental que habla sobre el amor en la prisión, son reflexiones de diferentes mujeres privadas de su libertad que hablan sobre lo que significa el amor para ellas estando en esta condición. Con ese chavo yo me pensaba casar. Su mamá ya me había llevado el vestido. Hace 8 años que trabajamos en esa cárcel y la historia empezó reflexionando con ellas sobre los amores que tenían adentro de la cárcel. Ellas pueden visitar a los internos del penal varonil y entonces yo le propongo a los estudios Animatitlán, a mi colega Luis Felipe Alanís, que es el animador de este proyecto, que hagamos un documental animado sobre la cárcel. Yo ya llevaba haciendo varios documentales dentro, pero de una forma muy limitada, no te dejan pasar la cámara a muchos lugares. Y entonces la animación nos permite imaginar la cárcel, entrar a donde queramos y además alimentar esta idea del amor romántico que da para mucho en la animación. También les dimos talleres de teatro a las internas del penal para que empezaran a imaginar y parodiar sus propias relaciones amorosas, para que empezáramos a problematizarlas, a politizarlas. Y después de grabar, después de los talleres de teatro, hicimos un guión escrito que después fuimos reduciendo, grabamos con ellas entrevistas adentro de la cárcel. El guión final resultó de las entrevistas que les hicimos, las recortamos y quedó la esencia en el cortometraje. A partir de ello yo platicaba con Luis Felipe Alanís sobre la situación de la cárcel, le enseñaba fotografías y le dejé total libertad para imaginar desde su talento como animador, a él y a su equipo, a que realizaran la parte de la animación. Querían relaciones sólidas. Pues si ese es el requisito, con tal de no estar sola aquí como perro, cometen la estupidez de casarse con alguien que no conocen. Es inestable emocionalmente, cambia de marido. La animación nos tomó cerca de 1 año y fue un poco un experimento que iba avanzando conforme podíamos financiarlo. Tuvimos el apoyo del FONCA, la beca de jóvenes creadores. Animatitlán avanzaba y animaba conforme podíamos. Fue un guión un poco experimental y que se hizo en el camino, con las posibilidades que había. Y ese proceso también está padre, no estaba súper pensado de inicio a fin, lo fuimos construyendo juntos. La razón por la que venimos a Annecy es porque me parece que es el encuentro de animación más importante del mundo, porque es el único lugar que conjuga tanto el talento artístico como los animadores, los ilustradores, los directores, con el talento de producción, el talento económico. Vienen distribuidores, vienen canales de televisión, vienen broadcasters. Es el punto de encuentro entre la creatividad y la parte financiera para desarrollar los proyectos. Por eso considero que es importantísimo venir a Annecy. Es el 6º año que venimos y es el 4º año que ponemos un stand en el mercado
internacional del festival. La presencia que estoy viendo de México en Annecy en el 2017, la verdad es increíble. Para empezar, Guillermo del Toro está de padrino de MIFA. 35 mexicanos vinieron, están enseñando cosas probaditas del talento y sabor que tenemos en México. Y más que nada, lo que me está encantando es esa unión de Latinoamérica en apoyar al talento mexicano y que ahora en Europa también están empezando a apoyar. Y empieza a sonar el talento mexicano, el tambor del talento mexicano, se empieza a oír por todos lados. Entonces es increíble. Muchas gracias. ¡Salud! ¡Salud! Gracias. ¿Está lo de VR? Se lo lleva. Chicos, acá están haciendo todo. Este año estoy presentando dos proyectos. El primero se llama El Hijo del Jaguar, Son of Jaguar, para Google Spotlight Stories. Es un cortometraje de realidad virtual de un luchador mexicano. Y mi idea era que con los goggles de VR obligo a que la persona que se los ponga se vuelva mexicano y se vuelva luchador. Estoy presentando el desarrollo visual de mi próxima película, esperemos, Kung Fu Space Punch, que es una película que trata en la frontera de México y Estados Unidos, en el espacio con Kung Fu. Entonces estamos presentando estos dos proyectos y creo que chance se anuncia otro proyecto que voy a estar desarrollando. Todavía no me han confirmado, pero vengo súper feliz a presentar todas estas cosas. Soy Palmira Campaña, principalmente me dedico al cómic, pero también hago ilustración y storyboards. Me interesó muchísimo asistir, no solo como profesional, sino también para ver los cortometrajes, los largometrajes, asistir a las conferencias y aprender más acerca de animación. Me gusta mucho ver películas y creo que también otra de las cosas que me gusta mucho es que hay de todo para todos. Hay películas para todo tipo de público, para todo tipo de personas. Pueden ser cosas bastante comerciales, de acción, de caricaturescas, o pueden ser cosas bastante artísticas, bastante maduras. Es maravilloso. Mi nombre es Pablo Bakst, soy productor.
estudié cine en el CCC, produje cortos en los 90s, entre ellos el cortometraje El Héroe de Carlos Carrera, que ganó la Palma de Oro en Cannes. Soy el productor que generó el proyecto de la película Ana y Bruno. Desde hace 11 años empezamos con este proyecto, que nació con la idea de ayudar a la animación mexicana, ayudar a demostrar que los animadores mexicanos tienen muchísimo talento. Ana y Bruno es una película animada que trata de una niña que tiene que salvar a su mamá de un grave peligro y que se hace amiga de una serie de seres imaginarios que conoce en un hospital psiquiátrico. Es una historia para toda la familia, aunque suena como un tema difícil. Está tratada de una manera en que pueden ir a verla niños arriba de los 9 años, porque sí es un poco compleja la historia, y que a los adultos y a los adolescentes también les va a gustar. Bruno, amor. Hola, Manu. Bueno, pues para nosotros es un honor haber sido seleccionados oficialmente en el Festival de Annecy. Consideramos que es el mejor festival de animación del mundo y estamos muy agradecidos con el festival de habernos invitado. El recibimiento ha sido increíble, maravilloso, muchísima gente en las funciones y las reacciones del público pues les gustó mucho y han sido conmovedoras todas las cosas que nos han dicho. Bueno, cuando empezamos con el proyecto, de pronto nos dimos cuenta que para lograr la calidad que queríamos necesitábamos conseguir más dinero, y entonces lo primero que hicimos fue buscar financiamiento en Europa. E inscribimos el proyecto aquí en Annecy y lo aceptaron. Venimos aquí a presentarlo en el 2009. En el 2010 nos invitaron a enseñar la escena piloto. Vino Carlos Carrera y otros animadores a mostrarla. Y bueno, creemos que es el mejor festival de cine de animación del mundo, y es así como lo mejor que nos podía pasar para estrenar la película, el mejor lugar, ¿no? Bueno, Annecy yo creo que uno de los 4 festivales de animación más importantes del mundo. Es importante porque la cultura de animación aquí se puede ver que está muy desarrollada, está muy completa. Entonces, si uno quiere saber a dónde puede llegar la animación o todas las aplicaciones posibles de la animación, es bueno venir aquí para ver ese panorama. Me invitaron al ser seleccionado el corto. Es un corto que codirigí con Lucía Gajá.
Que haya tanta presencia mexicana en el festival, pues es un síntoma de que sí se está desarrollando la animación. No hay una industria aún de la animación, ¿no? Son siempre estudios pues, que están luchando por subsistir, ¿no? Yo creo que es una pregunta para productores o para organizadores de festival como José Iniesta, ¿no? Que yo creo que lo que está intentando es crear una comunidad de animadores o de estudios de animación. Entre más haya relación y comunicación entre los equipos, pues más rápido va a ser el desarrollo, ¿no? Aku ayah ni ompehilek ba yoh ulhap ahlami tiot shiuka ayah ni yap hason chiduruki wan shiwel tiot kel hason kiluka soktila hason chiduruki tiwa shikne hamba yip muspo. Soy Gabriela Vadillo, directora y creadora del proyecto 68 Voces, proyecto que producimos aquí en el estudio en Olacombo. Max Basok ami chulchuli hasham chulchuli mi shiwiti ala keleka dispayo y amigo ahí abahlami. 68 Voces, 68 Corazones es una serie de cuentos indígenas narrados en su lengua originaria con el fin de ayudar a promover y fomentar el orgullo, respeto y uso de las lenguas. Es un proyecto creado bajo la premisa nadie puede amar lo que no conoce y busca ser un granito de arena para ayudar a reenaltecer el orgullo de ser parte de una comunidad indígena y también para dar a conocer la riqueza cultural y lingüística para poder disminuir por lo menos en un poco la discriminación. Chulchuli sukayami kumasa hachni kula hi ganara ani wakil chanti humasawi yuhami chulchuli sukayal yami kumasa hachos cholowe hatohol ab al humasa. Llevamos 4 años con el proyecto, es un proyecto que ha crecido gracias a instancias Canal 11, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, CDI y bueno, en un principio fue gracias al FONCA, a la beca de coinversiones. Es un proyecto que se ha logrado gracias al apoyo de muchísima gente, animadores, ilustradores, músicos, diseñadores de audio, todos los traductores y locutores de las comunidades, que sin ellos no sería lo mismo. Y hacia donde va ahorita el proyecto, hemos buscado que sea un proyecto cada vez más desde la comunidad, que se trabaje más desde dentro, que sean historias que la misma comunidad quiera retratar, tradiciones, cuentos, costumbres que ellos mismos quieran fomentar. Hemos trabajado desde el año pasado con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, nos ha abierto las puertas a distintas comunidades y ha estado increíble poder trabajar directamente con los niños para que ellos también puedan dibujar algunos de los cuentos y a nosotros animarlos. Y buscamos ser que pueda ser un detonante, ¿no? Que no se quede en un proyecto de acervo estático, sino que se vuelva un detonante para que se pueda fomentar desde dentro también la conservación de su identidad, su lengua, su cultura. Fomentar el amor por la diversidad. Soy Robin, me dedico a hacer animación. Trabajo en Canal 11, en la barra infantil de 11 niños. Pues soy responsable del área de imagen, de diseño de la barra y a la par me muevo para hacer películas o cortometrajes de animación de manera independiente o a través de apoyos he podido hacer algunos cortometrajes y bueno, en esta ocasión es un proyecto también de cortometraje animado que vengo a presentar para buscar fondeo. Tigres sin rayas es una historia que nació en una materia en la universidad. Yo estudié diseño gráfico porque en ese entonces era lo más parecido a animación que había en ese momento. Entonces en la UNAM había una materia en los últimos semestres que era ilustración. Entonces teníamos la tarea de hacer un libro pop-up infantil y pues, me gustó mucho la idea
hice una historia pequeña de un tigre que nace sin rayas y es la aventura que hace por todo el mundo para encontrarla. Entonces se quedó ahí, digamos que un poco en el tintero ese proyecto. Lo metí al concurso de Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica. Obviamente no ganó. Eran unas ilustraciones, pues ahora a la distancia me recuerdo que eran bastante burdas. Y se quedó ahí guardado mucho tiempo. Pero siempre que tenía la inquietud de volverlo a retomar, que le tenía fe. Y pues resulta que se perdieron todos mis archivos en una computadora, en una PC viejísima que tenía en la carrera. Y pues no había manera de rescatarlos, tenía nada más un estilo y un par de textos. Y quería hacerle muy fiel a estos textos que eran muy sencillos, muy ingenuos. Y hace un año volví a retomarlo y pues decidí reescribir el cuento mejor de una vez por todas y buscarlo hacer libro infantil y una adaptación a cortometraje. Y también tengo una adaptación para hacerlo largometraje, animado. Pero digamos que sí ha sido un recorrido de 13 años, ¿no? Desde que se creó en esa materia hasta ahorita que ojalá que pueda ver la luz. ANECI recibe convocatorias de varias categorías y la selección es muy dura. Por lo general es muy complicado quedar seleccionado. Y ahora metí este proyecto como en el rubro de pitches, que es una categoría que se llama Animación Dumont, que es como una selección que hacen de todo el mundo. Son 8 países que eligen para presentar proyectos de manera de formato de pitch. Y por lo que entiendo es una sala de 70 personas donde hay productores, estudios que puedan estar interesados, mecanismos de coproducción, inversionistas para realizar el cortometraje. Es una categoría que me parece que tiene 2 años de llevarse a cabo y califican países cuyas economías no permiten o no tienen todavía bien lograda, amarrada una industria de animación. Entonces México está ahí, afortunado o desgraciadamente, ¿no? Y pues bueno, es todavía una industria incipiente la nuestra, pero pues con suerte alguien estará interesado y pues puede ser un paso interesante también para México. Este es el año donde México tiene una presencia mayor en el festival. Eso habla bien, creo que es un resultado de lo que está pasando también, que aunque son oportunidades cerradas y sabemos que las condiciones económicas o políticas no son las mejores, se está abriendo camino, ¿no? Se está abriendo paso en la animación mexicana. No hay manera de acallarla tan fácilmente. Entonces el hecho que estén aquí con apoyo, sin apoyo, de manera independiente, quiere decir que se está viendo una nueva génesis, una generación que quiere hacer cosas. Entonces me parece como muy emocionante que México tenga una delegación en forma y ojalá nos conozcamos todos también aquí y podamos hacer otra red de colaboración y llevárnosla allá. A veces estamos buscando la verdad afuera, ¿no? De eso va mi proyecto. Estamos con esta necesidad de buscar las rayas en el lugar más apartado del mundo y a veces nada más hay que voltear a ver al lado. Entonces tenemos muchos amigos mexicanos muy talentosos, muy capaces y aparte con toda la actitud de colaborar. Entonces yo creo que es tiempo de echar mano de ellos. Mi nombre es Luis Pasalmón, soy cofundador de Mairi Animation. Somos un estudio de animación 2D y 3D. Prestamos servicios de animación para contenidos, nos especializamos en contenidos infantiles y otra parte desarrollamos propiedad intelectual. Siempre hemos tenido el sello de privilegiar el arte y buscar un equilibrio en cuanto a lo que se necesita para desarrollar y fomentar la industria de animación. Empezamos una propiedad, Juan Fútbol, con Cartoon Network a inicios del año pasado y este año estamos terminando una hora de contenido más o menos con la segunda temporada.
Hemos trabajado con estudios locales como Anima, como Platypus, hemos estado formando parte del festival de Pixelatl y tenemos la convicción de hacer industria, sumar y avanzar todos como un equipo. Mighty más o menos se compone de 30 personas, es una base estándar, pero puede crecer o decrecer dependiendo de la producción. Hemos llegado a ser hasta 85 personas y cómo funciona es dependiendo del proyecto, pero por lo general está formado por una base de arte importante. Hay algunos animadores 3D, tenemos muchas veces artistas remotos y animadores 2D, un pipeline ya como muy robusto en cuanto a 2D y pues también una parte de producción importante que hemos estado fortaleciendo con el paso de los años. Es mi tercera Annecy, hemos estado viniendo anteriormente, es uno de los mercados más importantes de la industria, aquí ves de todo. Lo que está muy padre de Annecy es que es como un equilibrio muy interesante entre las proyecciones y el festival, entre el arte y entre la parte de negocios, que es donde ves a los ejecutivos y a todos los productores de estudios. Yo creo que es un mercado que vale mucho la pena, donde puedes como seguir la relación, la plática que empezaste o entablaste a inicios de año, o darle seguimiento a algunos proyectos, y también es como una gran ventana como para nivel artístico, por lo menos que es como muy equilibrado, como para también jalar nuevos clientes o posicionar un nuevo proyecto. Yo veo mucho talento en México esperando una oportunidad. Entonces, veo cada vez más independientes, organizados, pero creo que nos falta un apoyo de verdad sustancioso para que eso pueda concretarse en una industria de la animación. Muchos del lado creativo que tenemos estos proyectos de series animadas, biblias, cortometrajes, que estamos comenzando a investigar cómo podemos mover estos proyectos, cómo conseguimos fondos. Yo creo que es probar la fórmula de apostarle por la carpeta para otra vez seguirla presentando en festivales como este, acercarse a estudios, acercarse a posibles canales de televisión, inversionistas. Bueno, yo pienso que no se puede estar en los dos universos simultáneamente. Te dedicas a crear o a la parte como artística y alguien más me parece que debería estar haciendo la función de negocios o buscando financiamiento. No me gustaría que los proyectos, este en particular, quedara parado a falta de un apoyo importante. Entonces yo creo que sería empezar a apostar a hacer teaser, por ejemplo, o pruebas más en forma, y a lo mejor convocar un equipo de colegas que quieran participar en el proyecto, jóvenes animadores que quieran participar, ¿no? Hacer una especie como de servicio, encontrar alguna manera de un intercambio justo y poder hacerlos. A los artistas nos falta esa parte de modelo de negocio que obviamente puede ser algo redituable y que beneficie a todos, ¿no? Para que pueda ser un ciclo pues sano. Y creo que a la parte de los negocios les falta contenido de calidad, entonces creo que ahí está el área de oportunidad. Y reconocer esto, Joan Lofts, la productora de Peppa Pig, nos decía en el festival de Pixelatl que no podíamos hacer todo, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a trabajar a la mala, por cómo son las circunstancias de nuestro país, que nos toca hacer la Biblia, diseñar los personajes, animar, ser productor, director, ¿no? Guionista, y pues eso no puede ser, nos decía, tienes que conseguirte guionistas de animación. ¿No? Yo he pecado mucho de trabajar de manera solitaria, justo para no tener que depender de apoyos y no pedir favores sin un retorno económico, digamos, justo. Entonces me ha tocado hacerla de todo y creo que es tiempo de más bien empezar a hacer equipo, ¿no? Creo que este festival como Pixelatl ha favorecido eso, que se construya un gremio y una red de pues, amigos, la verdad son amigos que están dispuestos a apoyar los proyectos. Entonces me parece que ese es un buen camino. Quizá apoyar un proyecto de alguien y luego echarle montón a otro. Hay muchísimos apoyos en diferentes niveles de la producción. El problema es que no existe ningún apoyo más que Ideatún para el desarrollo de proyectos de propiedad intelectual. Y creo que eso es lo que hace falta, o sea, tener mucho más apoyos para el desarrollo
Después tener otro apoyo para la creación de pilotos que después puedan venderse. Después apoyos para salir a vender y después obviamente los apoyos de producción que ya existen. El reto que tenemos en México es conocer bien los apoyos y poder tener incentivos de coproducción, porque de nada sirve pues crear y que nadie vea tu producción, lo que has creado, tu obra de arte. En cambio, si tenemos acuerdos de coproducción con otros países, hay más posibilidades de que se pueda ver, que haya más ventanas para compartir la producción realizada. Entonces creo que el reto que tenemos como creativos y como productores y directores de estudio es encontrar mecanismos de producción. El día de hoy estamos viendo que todas las series, todos los largometrajes se producen en 3 o 5 países y tiene que ver con esa razón. Hacer animación es muy caro, entonces hay que crear una red de colaboración internacional que permita poder pues, dar luz a estos proyectos, que se puedan ver en las pantallas, que es la misión de este arte. Este año en especial el país invitado es China y yo estoy haciendo mi primer largometraje y es la primera coproducción México-China y mis socios están aquí y la verdad es que otra vez era obligado para mí estar acá con ellos. Parte de lo que están presentando justamente es nuestro proyecto, pues, ¿no? Que estamos haciendo, además de las juntas de trabajo, pues, ¿no? Que tengo con ellos. Yo empecé haciendo stop motion, yo estaba fascinado desde niño con la plastilina, entonces digamos que el stop motion para mí fue durante años mi pasión absoluta. Tengo un estudio, hacemos animación en 3D, en 2D, en stop motion. Y la verdad es que me encanta la animación en todas las formas. Y de alguna manera para este largometraje, por las complejidades también de la misma historia y de los escenarios y de los personajes, esta peli es en 3D. Sin embargo, para mí, como te digo, la animación es animación, pues, ¿no? La verdad es que esa tecnología ha evolucionado increíblemente y ahorita ya estamos en un nivel donde podemos realmente mostrar imágenes y concentrarnos en lo más importante, que es justamente las emociones. O sea, mostrar una historia con emociones y ahora sí que conmover a la gente. Creo que nuestro siguiente reto como país es empezar a producir a destajo, o sea, tener 20 producciones simultáneas, continuas, que cada año se estrenen 10 o 15 producciones, largometrajes, y tener series. Estar produciendo series para canales de televisión internacional todo el tiempo, porque esto va a generar una industria. Si no queremos tener fuga de talento, tenemos que darle a los creativos la oportunidad de trabajar en lo que les gusta hacer, y ese es nuestro siguiente reto, producir, empezar a producir. Es la época de oro de la animación en México. No solo se están haciendo películas nacionales, pero se están empezando a hacer colaboraciones con estudios extranjeros. Y preproducción en México, yo ya creo que está compitiendo con la preproducción de cualquier país. Y en producción estamos empezando a hacer cosas increíbles. Y creo que ahorita las escuelas de animación, por primera vez, ya están enseñando la parte técnica al nivel de lo que se está haciendo comercialmente y profesionalmente. Entonces creo que estamos en una época gloriosa. Nunca había habido más trabajo en animación. Entonces creo que México está en el momento exacto para aprovechar este tiempo. Creo que el estatus actual de México en la animación es como si fuera una caldera que está hirviendo, que está a punto de explotar y empapar al mundo y a todo el universo por la creatividad que tenemos. Pero lo que nos hace falta es la financiación. Nos falta la financiación para poder producir con recursos propios y poderle dar pues, el sustento a los creativos, que puedan ser creativos, que puedan vivir de su talento. Es lo que nos hace falta como país. Nuestro siguiente paso, como ya lo decía, es producir. Tenemos que producir largometrajes, series continuamente y que los estudios se consoliden, que tengamos 10 Mighty Studios, 10 Anime Studios, que estén todo el tiempo produciendo y pues teniendo diferentes puntos de vista o diferentes formas de crear, para también enriquecer lo que vemos en nuestras pantallas en México, que no sea siempre lo mismo con la misma estética, sino que sean nuevas posturas, nuevos proyectos, nuevas narrativas. Por un lado, pues, soy diseñadora y animadora, queriendo regresar a los demás algo a través de lo que sé hacer. Siempre he creído también en la parte que tenemos, la responsabilidad social que tenemos como medios de comunicación. Y por otro lado, es viendo la oportunidad que hay en los nuevos medios, animación, formatos cortos, redes sociales, internet, como herramientas de cambio y una gran herramienta de comunicación. Fomentar también una reinterpretación desde lo contemporáneo, de lo mexicano.
desde nuestras trincheras y a nuestros colegas. Tratamos es de motivarlos a venir, ¿no? Digo, es muy importante no solamente que venga 1, 2 estudios, 3 estudios o vengan creativos independientes, sino también venir como a nivel industria, que nos vean como Juegos Olímpicos y salir a ganar medallas. Y también pues como darle una línea que se vea como conciso, que se vea como redondito toda la parte de proyectos a nivel artístico, a nivel industria, a nivel negocio. O sea, tenemos que venir más, tenemos que hablarnos más, tenemos que desarrollar más proyectos de calidad y sobre eso pues saber explotar las oportunidades que tenemos para crecer todos. Creo que actualmente hay muchísima gente estudiando animación y esto va a detonar un boom y un auge como ya se está viendo. Los cortos animados que se hacen ahorita son cada vez mejores, o sea, yo veo los cortos de cada año y el nivel va subiendo y cada vez hay mayor cantidad. En México tenemos una gran cultura plástica. Ahorita ya hay muchas escuelas egresando chavos, hay muchos estudios nuevos, gente con nuevas ideas, nuevos proyectos. Yo creo que el empezar a tener más presencia aquí es justamente para que vean que hay mucho. Hay mucho todavía pues, muchos territorios que explorar y que ganar, pues, ¿no? La verdad es que yo espero que cada año tengamos más proyectos aquí en Annecy. Este 2018 fue un año excepcional. Hay 27 mexicanos, hay 14 estudios representados aquí en el mercado de animación del Festival de Animación de Annecy. La presencia mexicana ha ido creciendo. En el Territory Focus lo que pasa es que se hicieron pitches de 5 proyectos mexicanos. Esos proyectos son los más relevantes que consideramos en este momento. Se hizo el pitch, por ejemplo, de Vikingos, que es una serie que está por salir en el canal de Cartoon Network. Se presentó el pitch de Insomnia, que es un largometraje stop motion, que va a ser el primer largometraje stop motion mexicano, que se está haciendo en Guadalajara, dirigido por Luis Telles. Se hizo el pitch de Dog Central, que es una propiedad que fue finalista de Ideatún del 2018, acaba de pasar por el bootcamp. Se presentó My Brother the Monster de Gasolina Studios, que también fue finalista de Ideatún. Y se presentó obviamente Color Monsters de Vanilla Studios, que también fue la ganadora de series preescolares el año pasado, en el 2017. Entonces de eso se trata el Territory Focus, y también obviamente presentamos nuestro teaser del Cine Minuto del festival, que ya está en las redes de Pixelatel por si lo quieren ver. El objetivo de hacer estas sesiones es pues seguir conectando a México con el mundo, buscar acuerdos de coproducción, buscar penetrar a nuevos territorios, como es el caso de Vikingos. Cartoon Network Latinoamérica tiene la región, pero pues están abiertos que se vea esta propiedad en otras partes del mundo. Dentro del Territorio Focus, Mighty fue uno de los estudios que presentó. Somos un estudio 2D y 3D que estamos en Guadalajara. Presentamos un proyecto que se llama Viking Tales, que es un show desarrollado por Ivanovich Verduzco, director de arte en Mighty, y que ganó hace 2 años el festival en Ideatún. Después de un tiempo tuvimos la fortuna de que fuera tomado por Cartoon Network para desarrollar un piloto, el cual estamos por estrenar, y fue lo que presentamos a manera de la actualidad, la realidad y parte del talento y la calidad que se hace en México. This is how Vikings hunt for food! Wait, I thought we were having dragon egg omelet. Recuerdo que en el 2012 veníamos nada más 6 mexicanos, teníamos un stand mucho más pequeño, era difícil conseguir reuniones y bueno, la historia ha cambiado muchísimo. Ahora la gente viene al stand, quieren conocernos, quieren conocer estudios mexicanos. La animación mexicana está en ebullición, está creciendo y estamos en un muy buen momento.
yo soy Ernesto Molina, trabajo como director creativo en Gasolina Studios. Empecé yo mi carrera en animación gracias al Pixelatl, a la Cumbre de Atún, donde piché por primera vez en el 2015, lo que empezó a escalar un montón de sucesos que me llevaron a Gasolina. Actualmente estamos ahorita aquí en el Annecy, justamente para seguir moviendo la propiedad intelectual que más nos importa, que es mi serie My Brother the Monster, con la cual ganamos el financiamiento de IMCINE para hacer un teaser y estamos esperando respuesta para ver el otro financiamiento que van a dar a final de junio para la producción de la serie. Principalmente estamos buscando justamente distribuidores en Europa, partners de coproducción en Europa y todas las alianzas que podamos hacer para llevar a cabo esta producción a finales de este año, que espero nos vaya muy bien, la verdad. Venimos con muchas expectativas, es mi primera vez en Annecy y he estado muy sorprendido sobre el mercado de MIFA, realmente que puedes caminar a donde quieras y siempre va a haber una persona con la que hablar, que le puedes presumir lo que haces, que puede entender lo que haces, que pueden generar un vínculo muy especial y a partir de ahí ya sea conseguir una mejor difusión de tu estudio, conseguir más trabajo o inclusive abrir puertas para lo que la IP que intentas mover en el mercado. César Cepeda, trabaja en Cráneo Studio, es un estudio de animación stop motion, estamos en la ciudad de Puebla y estamos desarrollando proyectos en animación stop motion, tratando de especializarnos en esta técnica. Ahorita estamos trabajando con un proyecto que se llama Julia y el Portal del Abismo, es un largometraje en stop motion. Ríndete, ocúltate en el bosque, espera tu momento y entonces... Bueno, creo que es un gran mercado. Nosotros hemos venido gracias a la oportunidad de Pixelatl, del apoyo que nos ha dado y también del taller latinoamericano de Stop Motion. Competimos en el taller por una acreditación, al final nosotros resultamos ganadores y pues ahora tenemos la oportunidad de venir, medir un poco las tendencias del mercado, saber qué está pasando, qué se está haciendo en la industria en cuanto a técnicas, estilos, producción, etcétera, ¿no? Y pues la idea es venir, compartir procesos, compartir qué es lo que está pasando y poder sacar información que pueda ser útil para el desarrollo de nuestro proyecto. Yo creo que todas las técnicas de animación son buenísimas. En particular creo que el stop motion ha destacado a México por su peculiaridad, ¿no? Por su estilo, por su narrativa, por la propuesta visual y eso ha sido creo que un trabajo de la mano de artistas plásticos y audiovisuales que han creado ya un nicho dentro del stop motion mexicano bastante interesante, ¿no? Personalidades como Rita Basulto, Sofía Carrillo, León Fernández, ¿no? Que son gente con la que con algunos de ellos estamos colaborando para hacer largo, porque creemos firmemente que se trata de unir fuerzas y que creo que eso es una de las principales cualidades que tenemos, que sabemos trabajar en equipo y lo podemos hacer bien. Este año creo que hay más mexicanos que en ediciones anteriores, pero creo que podemos ser todavía más y vale la pena que los estudios, que tanto los estudios emergentes como estudios que ya tienen una consolidación, vengan a saber qué está pasando con la industria, a saber qué es lo que se está haciendo a nivel internacional y poder medir fuerzas y un poco crear colaboraciones. Hay muchísima buena voluntad, tanto de compradores, distribuidores hacia México, porque han visto un poco del arte que estamos empezando a exportar al mundo, lo cual se da súper atractivo. Hola, yo soy Miguel Ángel Uriegas, estamos al frente de Fotosíntesis, que es el sello de entretenimiento con causa de Grupo Mantarraya. Estamos aquí en Annecy porque tenemos la primera película de Fotosíntesis, El Ángel en el Reloj, que está en la selección oficial, fuera de competencia. Felices pues, de ser parte del equipo de México y de poner el nombre de nuestro país en alto. Pues, estamos aquí participando y conociendo gente, creciendo nuestra red, viendo qué más proyectos podemos hacer y cómo podemos lograr hacer alianzas padres con otros países para hacer más y mejores proyectos. Trabajo que hace el equipo de México, que hace José Iniesta con ProMéxico,
pues la verdad es que es increíble, es súper admirable. Creo que tenemos una presencia fuerte, creo que estamos haciendo cosas muy padres, estamos creciendo mucho. Pues no me queda nada más que estar agradecido porque existe este tipo de apoyo y este tipo de respaldo, de poder tener un lugar donde poder operar, donde poder hacer tus juntas, donde poder conocer gente, crecer, como dije, tu red y pues a darle para adelante. Yo creo que vamos muy bien y vamos creciendo. Mi nombre es Carlos Gagiola, soy director general de Demente Studio. En Demente Studio prácticamente nos encargamos de hacer animación digital 2D y 3D. Actualmente estamos trabajando para compañías como Warner Brothers, Sesame Studios, Discovery Kids. Recientemente trabajando para empresas en Inglaterra como WildBrain, empezando también en el negocio de la propiedad intelectual con un proyecto propio del estudio llamado Doc Central. Básicamente, como todo comenzó, fue que inscribimos Doc Central en Ideatoon y fuimos seleccionados para el bootcamp después de recibir gran retroalimentación de expertos internacionales que vienen a entrenarnos. Tuvimos la sorpresa de que fuimos seleccionados para las finales. Para nosotros es muy bueno porque pues estamos buscando un broadcaster que nos apoye con la exposición de nuestra serie que queremos producir. En estos momentos estamos en pláticas con Cartoon Network y con otros televisoras de igual manera, donde estamos muy cerca de ser también seleccionados para poder empezar la producción. Entonces, pues básicamente de esa manera es como nosotros trabajamos. Por un frente, el frente de los servicios, comerciales de animación, series para otros países, y por otro lado, el negocio de la propiedad intelectual, donde apenas estamos iniciando con nuestro primer proyecto. Creo que en el caso de Pixelatul es muy bueno todo el apoyo que está dando y creo que las iniciativas que está haciendo a mí dentro del mercado, dentro de este festival, creo que lo que más ayuda es el networking, el poder platicar con todos, estar aquí, comer con ellos, platicar con ellos, tomar chelas con ellos. Yo creo que eso nos abre puertas con otros estudios para más trabajo y para que también conozcan un poquito de tu trayectoria y un poquito de lo que haces. Y eso también nos ayuda porque empezamos a colaborar, empezamos a ver formas de trabajar en conjunto y eso también nos ayuda como industria. Hola, mi nombre es Gabriel Villavicencio y vengo representando a Vanilla Studio aquí en el MIFA en Annecy 2018. Vanilla Studio nos dedicamos a hacer contenido original para series y próximamente estamos planeando hacer un cortometraje para hacer una película de animación 3D. En esta ocasión presentamos Color Monsters, que es una serie de animación que estamos ya en producción con gente de Inglaterra y venimos aquí a buscar alianzas y nuevas propuestas de coproducción. Territory Focus tuvimos la oportunidad de presentar nuestro proyecto y también presentamos tecnología como realidad aumentada que hemos estado trabajando y desarrollando dentro de Vanilla Studio y afortunadamente tuvimos una buena reacción del público. Fue muy buena la respuesta que recibimos de parte de la gente, nos preguntaron algunas cosas de transmedia y de cómo podemos llevar a cabo este proyecto a estas nuevas generaciones porque nuestro proyecto es para preschool. Y estamos conscientes de que los niños están creciendo con nueva tecnología y estamos tratando de hacer cosas de calidad para ellos con estas nuevas tendencias.
Me parece muy interesante y muy importante la participación de los mexicanos aquí. Al parecer somos 27. La colaboración con Pixelatl ha sido clave, ya que gracias a ellos esto ha sido exponencial para nosotros y nos da una apertura enorme ante el mundo. Realmente el mundo está conociendo el talento mexicano que hay y es lo más importante aquí, conocernos y hacer buenas relaciones personales y de negocio. Soy José Iniesta, director de Pixelatl, y estamos desde aquí, desde Annecy, Francia, en el festival de animación más longevo del mundo y donde Pixelatl desde 2014 tiene un stand. Nos hemos encargado de fortalecer los lazos entre los artistas mexicanos y la comunidad internacional, sobre todo la europea, que atiende este festival. Este año son 12 empresas, alrededor de 20 personas en total de México. Tenemos varios cortos en selección oficial, tenemos un largometraje. Por primera vez en la historia del cine animado mexicano tenemos un largometraje en la selección oficial de Annecy. La película de Salma's Best Wish es la película de MetaQ. Y bueno, tenemos otros cortos que están muy buenos. Tenemos el corto de Casiopea, tenemos el corto de un mexicano que está estudiando en Dinamarca, que también quedó como finalista. Y bueno, nos enorgullece mucho que año con año cada vez vemos una mayor presencia de México en Francia, lo cual nos permite compartir nuestro arte con el mundo, nuestra forma de ver la realidad. Y continuaremos tratando de impulsar la animación mexicana con esta puerta de entrada al mercado europeo que es el Festival de Animación de Annecy. Cráneo Studio es un estudio especializado en el stop motion. Estamos en el centro de la ciudad de Puebla y somos alrededor de unas 13 personas que lo conforman. En el estudio hacemos todos los procesos en stop motion, desde el guión, el arte, los puppets, sets, animación, edición. Hacemos también estructuras. Entonces somos totalmente especializados en el stop motion. Este año somos los socios creativos de Pixelatl y estamos ayudándoles a hacer todo el arte del festival de este año, su Cine Minuto. Y pues estamos muy emocionados de colaborar con ellos. Ha sido un proyecto maravilloso, ¿no? Donde hemos crecido bastante, nos hemos puesto nuevos retos en cuanto a la animación, la construcción, y pues creo que va a ser algo que les va a encantar. A mí me encanta el stand con el que venimos este año, ¿no? Muy fuerte en el stop motion y con una energía de cooperación absoluta, ¿no? Que es, yo creo, una de las cosas que nos caracteriza a los mexicanos, ¿no? Esta unidad que tenemos, esta calidez que tenemos, tanto con nosotros como con otros. Pues yo me siento muy cómodo, con muchas ganas de compartir, tanto con los míos como con los que encontremos. Y pues muy contento, estoy muy contento de estar aquí.
soy representante de SAE Institute México. Soy director de las carreras de animación y videojuegos y quizás esa es la razón más importante para la que estoy aquí. Ahora, ¿por qué vendría un director de una carrera de animación y videojuegos a un festival como Annecy? Creo que es muy importante primero pensar que hay muchísima producción que se está haciendo y ver qué cosas están teniendo más éxito, quiénes están apoyando la producción, cómo se está incentivando, qué tendencias hay. Pero también entender que hay un mundo de escuelas y academias que están aportando muchísimo cuando tú vas a las exhibiciones en las salas de cine, de los proyectos seleccionados, tanto de estudiantes como profesionales. También te das cuenta qué tipo de preferencias o tendencias están marcando dentro de la animación, tanto de cortos animados como experimental. ¿Qué está sucediendo con las tendencias de los productos que se están haciendo para tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada? Eso también es importantísimo para nosotros, ¿no? ¿Qué tanto se está experimentando y cómo se está, a qué lugares se está llegando? Creo que estar en un festival como este te da un panorama muy amplio de las posibilidades de desarrollo profesional y en el caso del que yo me refiero es para mis estudiantes. Que la experiencia que nosotros vamos obteniendo aquí nos ayude a ir desarrollando nuestros programas de estudios, se acerquen mucho más a las necesidades del mercado de la animación mundial y pues no hay mejor lugar para encontrar ese mercado o esas tendencias que en un festival como el de Annecy, ¿no? Que es justamente de industria, es el mercado de industrias más importante del mundo para la animación y por eso es importante estar en Annecy. En esta edición 2019, Pixelat ha tenido muchísimas noticias que compartir con la comunidad internacional. Primeramente, anunciamos el libro blanco de la animación iberoamericana que hicimos en conjunto con Premios Quirino, con el ISEX de España y con Ibus, que se encargó de levantar todo, pues, la base de datos de los estudios de animación, las escuelas, festivales y además varios white papers de lo que está ocurriendo en el mundo animado en Iberoamérica. También tuvimos el anuncio de que España va a ser país invitado de la 8ª edición de Pixelat del 2019. También anunciamos una nueva convocatoria que vamos a lanzar en conjunto el Festival de Animación de Annecy y Pixelatel, que se llama Shortwave. Esta convocatoria es una convocatoria de cortometrajes, donde lo que estamos buscando es que los artistas puedan expresarse visualmente, creativamente, sin restricciones comerciales y estamos buscando pues llevar la animación a nuevas fronteras. Normalmente el cortometraje es un material experimental que no es de tan alto costo y que además puede funcionar y dar a conocer a los artistas a nivel internacional si quedan seleccionados en diferentes festivales. Esa es nuestra apuesta con esta convocatoria y el mejor socio para llevarla a cabo obviamente es el Festival de Animación de Annecy con su larga trayectoria y además que pues tiene a todo el equipo de distribución francesa que se encargan de promover estos cortos experimentales con diferentes narrativas que normalmente no tienen salida en canales comerciales. Desde el año pasado ganamos primero la oportunidad de estar en el bootcamp de Pixelatul con nuestro largometraje animado de stop motion llamado La Balada del Fénix. Después del bootcamp pasamos al festival en donde ganamos el premio de Ventana Sur de mejor largo animado en proceso. Fuimos a Argentina en diciembre a pichar el proyecto y ahí volvimos a ganar el premio ahora del Festival de Annecy a mejor largo en producción. Y ahora venimos a pichar acá al festival más importante de animación y pues ha sido espectacular. El pitch estaba dentro del programa oficial, es una actividad oficial del festival que ya es fascinante en sí. Fue en un salón, estaba completamente lleno,
Nosotros presentamos pues la historia de nuestro proyecto, llevamos un teaser que presentamos, conectó mucho con las personas, han venido muchas personas de diferentes lugares del mundo y estudiantes o casas productoras que les gustó la historia, y también se han acercado pues personas que tienen la intención con las cuales podamos colaborar en el futuro, casas productoras de otros países como España, distribuidores de Francia, productores, músicos. Entonces pues sí, sirve mucho para mostrar lo que se está haciendo y para crecer. Uno no sabe al final con quién va a colaborar, y pues aquí es plantar muchísimas semillas de muy alto nivel. La balada del Fénix la dirijo yo junto con mi hermano Arturo, y La balada del Fénix es un largometraje animado en stop motion. Trata sobre la princesa Virian, que descubre que su padre está enfermo y solo ella lo puede curar, y tiene que decidir qué hacer, si salva a su padre o salva al reino de su padre. Y para encontrar la respuesta viaja por toda la tierra con un fénix alquimista sabio que lo guía y lo ayuda a tomar la decisión final. Yo soy Miguel Ángel Uriegas, estoy al frente de Fotosíntesis Media. Es un estudio de animación enfocado en hacer películas con causa. La razón que nos trajo aquí a Annecy por segunda ocasión es nuestro nuevo proyecto titulado Bestia. La película tiene como finalidad generar conciencia sobre la problemática de los migrantes y refugiados, de las poblaciones en situación de movilidad en nuestro país y en todo el mundo. Estamos trabajando de la mano con la ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y venimos aquí a Annecy al Gap Financing Market, que es un evento muy importante justo cuando estás por cerrar lo último que te falta de tu presupuesto. Para conseguir esos fondos para cerrar presupuesto, estamos aquí para buscar una coproducción internacional, quizás un deal con un agente de ventas internacionales que se suba al barco de una vez. Pues la verdad es que es una oportunidad muy bonita para el estudio, y más en el momento en el que nos encontramos, pues para poder conseguir esos partners o aliados internacionales que nos ayuden a hacer una película más ambiciosa. Yo creo que para la industria de la animación, que está creciendo y que va muy bien, es importantísimo estar presente en los eventos internacionales, en los mercados y festivales internacionales, y pues más que nada aquí en Annecy, que es el más importante del año para animación, para cine de animación específicamente. Es importantísimo estar aquí presentes para representar a nuestro país, pero más allá de hablar de cosas subjetivas como representar a México, sino para de verdad hacer negocios, hacer que los proyectos se consoliden, conseguir aliados estratégicos fuera de nuestro país que nos van a ayudar a crecer nuestros presupuestos, a aumentar el alcance de nuestra distribución internacional, y pues que nuestro talento de verdad sí tenga un impacto alrededor del mundo. Soy Stephanie Gaona, productora de Día de Muertos, creación de Metacube, tecnología y entretenimiento, estudio de Guadalajara, orgullosamente tapatío. Día de Muertos es una película mexicana. Comenzamos con la preproducción en 2012 y la producción se realizó alrededor de 2016. Es una película full CG y en la que contamos un poquito de cómo surgió el Día de Muertos.
tenemos un agente de ventas que es Cinema Management Group. Tomaron la película antes del mercado de Berlín. Nos ha ido bastante bien en ventas internacionales. Creo, sin temor a equivocarme, que es una de las películas o la primera película mexicana animada que se ha logrado vender en más de 20 y tantos países. Es algo bastante impresionante o importante para nosotros. El que estemos en el mercado de Annecy y en el festival en participación o en competencia, para nosotros nos llena de orgullo, porque también es la primera película mexicana animada en competencia en este festival tan prestigioso. Es uno de los festivales más importantes de animación y es uno de los más antiguos. Yo desde la primera vez que vine a este festival, que fue en 2009, pues era mi sueño, ¿no? De estar en este festival con nuestra película. Pues lo logramos, ¿no? El haber sido seleccionados en una de las categorías en este importante festival es algo padrísimo para mí, para todos los que trabajaron en este proyecto, que son muchísimos artistas mexicanos, en su mayoría jaliscienses, y que pues para todos fue un gran aprendizaje este proyecto, esta película que bueno, ahora lo van a ver en gran parte del mundo, no solo en México, que eso para nosotros es muy importante. En México se estrena el 30 de octubre y bueno, estamos felices porque estamos ya empezando con toda la campaña de lanzamiento y que pronto van a poder ver más en México y Latinoamérica, dirigido al mercado mexicano. Es una labor impresionante la que está haciendo el equipo de Pixelatl. Es uno de los festivales o el festival más importante de animación en México y que ha logrado mucho al traer a bastantes estudios a Annecy. Es para nosotros el tener esta exposición en Francia o ante el mundo, poder convivir y hacer networking con otros países es muy muy importante para tener visibilidad. Es muy buena esta labor y pues estamos felices de que esté México representado aquí también. El Festival de Cine de Animación de Annecy en Francia es el evento de la industria de animación más importante a nivel mundial. Año con año reúne los estudios y artistas más relevantes del sector para exhibir sus nuevas obras de cine animado en formatos de serie, cortometraje, largometraje y realidad virtual, además de organizar reuniones, clases magistrales y conferencias con expertos de gran trayectoria. En el marco de este evento se celebra también MIFA, el Mercado Internacional de Contenidos Multimedia, un punto de encuentro ideal en términos de coproducción, compras, ventas, financiación y distribución. Este año, debido a la contingencia por COVID-19, el festival tuvo que adoptar un formato online, pero eso no impidió que los creativos mexicanos estuvieran presentes. En esta ocasión, participando con una delegación de más de 20 empresas y profesionales que buscan seguir impulsando la presencia de México en el mundo de la animación. Destacando los créditos de 4 artistas mexicanos que colaboraron en proyectos que formaron parte de la selección oficial del festival, y el esfuerzo colaborativo de Pixelatl, organización dedicada a promover las industrias creativas y conectar al talento latinoamericano con el mercado global. Como todos los años, Pixelatl presenta un stand colectivo para impulsar a los creativos mexicanos y sus proyectos. Conoce aquí a los emprendedores mexicanos que estuvieron presentes en Annecy Festival 2020. Éxodo Animation. Éxodo Animation son especialistas en contar historias. Su técnica destacada es el 3D y se especializan en herramientas para generar pipelines que les permitan trabajar con clientes internacionales desde Guadalajara, Jalisco. En los últimos 5 años, la compañía decidió enfocarse a proyectos de alto nivel, siendo el más reciente Anacronte, un cortometraje con más de 70 premios en diferentes festivales internacionales de animación y cine. En 2010, crearon su primer programa de animación CGI completo para Televisa, y más tarde, la compañía terminó con más de 250 shots de animación y de efectos visuales para la película de ciencia ficción Time Warrior en Estados Unidos.
Este año son los socios creativos del Festival Pixelatl 2020. Autic Animation. Autic Animation de Guadalajara es un estudio de animación autoral especializado en la técnica stop motion. Este año presentan el cortometraje Eclosión, de la directora Rita Basulto, que resultó seleccionado para participar en la categoría Perspectivas. Cráneo Studios. Cráneo Studios es un estudio de animación stop motion con sede en Puebla. Cuentan con clientes internacionales y han sido socios creativos de Pixelatl. Actualmente se encuentran desarrollando Julia y el Portal del Abismo, su primer largometraje animado. Y este año participan en la selección oficial del festival en la categoría Obra Comisionada con el cortometraje Raíz y Mañana, dirigido por César Cepeda. Diomedes Eras. Diomedes Eras es artista independiente que recientemente colaboró como animador con el cortometraje argentino Migrante, un cortometraje animado de creación colectiva realizado por más de 50 animadores latinoamericanos. Migrante forma parte de la competencia oficial en la sección Perspectivas. Theo Lenoble. Theo Lenoble codirigió el cortometraje de graduación Dogs, presentado por la prestigiosa escuela de Gobelin. Una obra que retrata la historia de un joven partisano polaco que huye del levantamiento de Varsovia. Ciudad Creativa Digital. Ciudad Creativa Digital es la sede física de un plan estratégico para consolidar uno de los ecosistemas de innovación más activos de América Latina en Guadalajara. Expertos de talla internacional en el campo de la ilustración y animación digital se reúnen y colaboran como mentores en iniciativas para impulsar a los emprendedores digitales mexicanos. El Festival de Cine de Animación de Annecy en Francia es el evento de la industria de animación más importante a nivel mundial. Conoce aquí a los emprendedores mexicanos que estuvieron presentes en Annecy Festival 2020. Osombroso. Expertos en diseño de personajes, dirección de arte y desarrollo creativo. Un par de gemelos en la Ciudad de México que presentan sus servicios de producción de arte para series y películas de animación. Con una amplia trayectoria, Diego y Sebastián han colaborado en múltiples proyectos desarrollando biblias e ilustraciones de alto impacto para impulsar proyectos de IP en mercados internacionales. Han trabajado con diferentes estudios internacionales y nacionales, incluyendo a Warner Brothers, Cartoon Network, Cinema Fantasma, Anima, Mighty, Televisa, entre otros. Casiopea. Casiopea es un estudio de animación de la Ciudad de México enfocada en la producción de animación, diseño e ilustración a través de la mezcla de técnicas análogas y digitales. Su enfoque es en los proyectos de difusión cultural, así como en la creación de cortometrajes independientes, propiedad intelectual y videoclip.
Actualmente colaboran con Cartoon Network y de manera independiente se encuentran en desarrollo de la serie animada The Upper Flat. Bikini Studio. Estudio mexicano dedicado a la creación de arte, ilustración y animación. Do you know where your heart is? Well, I've got an idea. It's in different parts of our body. Bikini Studio busca jugar con las perspectivas y los colores para crear piezas atractivas que conecten con las emociones del espectador. And sometimes in our guts. Love, 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 and love. Cocolo. Mundo Cocolo está dando a conocer su proyecto de propiedad intelectual. Con adorables personajes y su primer promo video tráiler, un piloto de la serie y un video explicando su nueva app con minigames. ¡1, 2, 3! ¿Listos para la misión, Ángeles Guardianes? No, si puedo evitarlo. Designare Media. Designare Media, de la Ciudad de México, es una red de trabajo y difusión para arte multimedia y animación. Con 11 años de experiencia especializándose en la producción de animación de cortometrajes y videomapping, ha colaborado con marcas internacionales como Adobe, Google, Air France, así como canales de televisión y oficinas del gobierno. Este año presentan avances del segundo episodio de su IP, Cosmonaut 360, proyecto multimedia que se distribuye a museos y planetarios a nivel internacional y están dando a conocer su producto Full Dome Interactive Mapping, servicio de Surface Mapping inmersivo a 360 grados, con el que se pueden crear experiencias envolventes para conciertos. Demente Animation Studio. Un galardonado estudio de animación con base en Guadalajara, su equipo es especializado en animación 3D y 2D. Entre sus clientes destacan agencias de publicidad global, así como televisoras y casas productoras de alto nivel. Con 6 años de historia, están creando un largometraje animado 2D tradicional, entre otros proyectos. Recientemente han colaborado con Warner Bros., WWE Studios, Discovery Kids, DHX Wild Brain, Sesame Studios, Bardell y Titmouse. Este año, debido a la contingencia por COVID-19, el festival tuvo que adoptar un formato online, pero eso no impidió que los creativos mexicanos estuvieran presentes. En esta ocasión, participando con una delegación de más de 20 empresas y profesionales que buscan seguir impulsando la presencia de México en el mundo de la animación. El Festival de Cine de Animación de Annecy en Francia es el evento de la industria de animación más importante a nivel mundial. Conoce aquí a los emprendedores mexicanos que estuvieron presentes en Annecy Festival 2020. Estudio Morán. Estudio creativo con sede en Monterrey, Nuevo León, México, con más de 15 años de experiencia en diseño de producción y dirección de arte. Fotosíntesis Media. Fotosíntesis Media es una productora de cine de animación con enfoque a causas sociales. Con el objetivo de sumarse a los esfuerzos del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, están produciendo Bestia,
su primera coproducción internacional. Una alegoría sobre el fenómeno de los refugiados y las poblaciones en situación de movilidad en México y el mundo. El comicólogo. Con estudios de cómics en instituciones como la Universidad de Singapur y el Museo Smithsoniano, la misión del comicólogo es inspirar y ayudar a los creadores de cómics a ser mejores storytellers para que logren un gran impacto con sus historias. Shaman Animation Studio. Shaman Animation es un estudio de animación centrado en el desarrollo de contenido para televisión y largometrajes. Han producido varios cortometrajes animados que han participado en distintos festivales por el mundo. También series animadas para televisión, dirigidas a preescolares y niños menores de 13 años. Wakal Studio. Wakal es un estudio multidisciplinario, afincado en Barcelona desde 2014. Un equipo híbrido entre artesanos y productores audiovisuales. Ofrecen una variedad de técnicas para animación, abarcando stop motion, motion graphics y dirección de arte, tanto para producción comercial de marcas como artistas independientes aportando contenido creativo para redes y otros medios gráficos o visuales. Cuentan con 2 cortometrajes seleccionados y galardonados en festivales internacionales: Cher, Most Innovative Award en Indie Film Toronto, y Touched, Mejor Proyecto Profesional en Stop Motion MX. Gasolina Studios. Gasolina es un estudio de animación de servicio completo. Trabajan en estrecha colaboración con creadores de todo el mundo, dando vida a personajes atractivos, construyendo universos fantásticos y creando historias increíbles. We're stopping in Nigeria first. I do not want to go. I had such great plans. Gasolina Studios se encuentra produciendo la primera temporada de My Brother the Monster, serie animada que contará con 26 episodios de 11 minutos. Mako Animation. Mako Animation Studio es un estudio creativo que ofrece estrategias de comunicación visual para todo tipo de proyectos. Les apasiona dar vida a historias originales con una narrativa única y creativa. Este año están presentando su serie John Death y el cómic Carlos Camarón, además de un nuevo cortometraje y un proyecto de largometraje para el cual se encuentran buscando partners creativos. Este año, debido a la contingencia por COVID-19, el festival tuvo que adoptar un formato online, pero eso no impidió que los creativos mexicanos estuvieran presentes. En esta ocasión, participando con una delegación de más de 20 empresas y profesionales que buscan seguir impulsando la presencia de México en el mundo de la animación. Estamos aquí en Annecy 2022 como delegación mexicana, donde tenemos muchísimas actividades. Hay un largometraje mexicano que está en selección oficial Counter Champ. Tenemos también a unos estudios que van a estar haciendo reuniones y encuentros de negocios en el mercado MIFA. Y se están proyectando también proyectos en los MIFA Pitches, como Cinema Fantasma, que está presentando La Balada del Fénix, Valentino Lazo de Jalisco, que está presentando Arbor. Emilio Ramos está presentando su residencia con ANTA
Y bueno, hay muchísima participación mexicana, mucho movimiento y también una gran voluntad de colaboración. Es el primer Annecy después de la pandemia. Estuvo un año totalmente virtual, el año pasado fue híbrido y ahora finalmente es presencial. Y pues toda la gente está como muy contenta de volverse a reunir en este mercado que es tan importante a nivel internacional. El stand de México en el Festival de Animación de Annecy lo empezamos a poner en el 2014 porque no tenía México una representación en este evento. Nosotros retomamos pues este esfuerzo como Pixelatl de traer a varios estudios mexicanos y que fuera el punto de encuentro de los estudios en el mercado. Vale la pena mencionar que también nos ayudamos a los que participan a tener reuniones de negocio, les presentamos a estudios, casas productoras, canales, plataformas, posibles inversionistas con la intención de que puedan establecerse alianzas y relaciones que puedan generar trabajo para el estudio y beneficiar a todo el talento que está en nuestro país, en México. Vale la pena mencionar también que antes de que Pixelatl pusiera el stand en el Festival de Animación de Annecy, en toda la historia del festival, que son más de 60 años me parece, es muchísimo tiempo, nada más un cortometraje mexicano había logrado quedar en selección oficial, que es el cortometraje Hasta los huesos de René Castillo. Y desde el 2014 que empezamos a traer una representación, la comunidad francesa se dio cuenta del enorme trabajo de animación que tenemos en nuestro país y ya ha habido más de una veintena de proyectos en selección oficial en este festival, que es el más importante y el más grande del mundo, el segundo más antiguo después de Zagreb. Pues vale la pena mencionar que me parece que es un esfuerzo que ha valido la pena poder representar a México en este evento y darle voz a todos estos creadores audiovisuales que están en nuestro país, que de pronto no tenían los mecanismos de llegar. Nosotros nos encargamos precisamente de eso, de establecer un lazo de unión entre el festival más importante del mundo y la comunidad audiovisual mexicana. Soy Roy Ambriz de Cinema Fantasma y venimos porque estamos en la selección oficial de los pitches de MIFA, que es el área de mercado del festival. Venimos mi hermano y yo, también con otros representantes del equipo, Marta productora y Ana directora de arte. Y pues bueno, pitchamos nuestro proyecto apenas hace unos momentos, presentamos nuestro largometraje, La balada del Fénix, los avances que llevamos y pues fue una experiencia increíble poder compartir lo que estamos haciendo con la comunidad tan bonita de animación de todo el mundo. En los pitches del MIFA de Annecy, pues todo el mundo aplica. Nos estaban contando que en total de largometrajes cortos y así fueron 400 proyectos que entraron, de largometrajes como 83 de todo el mundo y que 8 fueron seleccionados y son los que pitchamos. El pitch se hizo con una sala bastante grande y llena, estábamos nerviosos, entre público, estudiantes, pero pues también hay productores, personas que están buscando invertir, que quieren saber qué es lo que sigue. Entonces pues padrísimo porque presentas tu película y ahorita estamos a la espera de ver qué pasa, hay algunos premios por ahí, creo que mañana sabremos. La balada del Fénix es nuestro largometraje que llevamos planeando ya por bastantes años, estamos muy cerca de poder empezar, es una fantasía medieval completamente en stop motion. Ya llevamos todo el arte desarrollado, ya grabamos muchos de los actores de voz que están increíbles y pues bueno, aquí venimos a anunciar también que Gael García se suma al equipo como el villano, el antagonista, que ya lo podemos anunciar oficialmente y pues bueno, vamos a ver qué oportunidades salen. Siempre conviene estar presente aquí en cualquier festival, sea Pixelatl o Annecy. ¿Por qué? Porque es donde las personas están, donde puedes platicar, donde puedes hacer tratos. Para nosotros es muy importante, es la estrategia número 1 de nuestro estudio. Y con Annecy tenemos una relación muy bonita porque a raíz de que ganamos el premio de Pixelatl, de Ventana Sur, fuimos a pitchar a Argentina de Ventana Sur, después de Ventana Sur pitchamos, ganamos el premio de Annecy. Hace 2 años, antes de la pandemia, pitchamos como desde la parte de Ventana Sur y pues ahora ya entramos a la competencia oficial del Festival de Annecy. Entonces se puede decir que vamos lentamente como que un pasito, otro pasito, otro pasito y pues bueno, ya esperamos que pronto pues ya podamos concretar algo para arrancar en forma la película. El
panel se comparte de Pixelatl y Taller del Chucho. Tener un stand aquí, pues es increíble. Nosotros, por ejemplo, traemos las marionetas y las ponemos y eso atrae personas, a los productores que quieren hacer cosas de stop motion, la ven, les gustan, nos buscan, nos piden entrevistas, se hacen tratos, y tener aquí, pues dentro del hub, es como tener una casita, ¿no? Un lugar de descanso en la vorágine del festival, donde te sientes seguros. Está padrísimo compartir con tantos estudios tan importantes y tan increíbles de México. Nos hacemos comunidad y si nos ayudamos entre nosotros podemos salir adelante, y Cinema Fantasma es un ejemplo de eso. Si no fuera por toda la ayuda que nos han dado la comunidad tan bonita de Pixelatl y de animación, no podríamos estar aquí. ¿Qué tal? Mi nombre es Angélica Lares, soy directora del Taller del Chucho, un estudio de animación en la ciudad de Guadalajara. Estamos muy contentos de participar, ser parte de la delegación de México y bueno, tener un montón de reuniones muy interesantes, conocer a mucha gente acá. Ha sido una experiencia muy grata para nosotros. El Taller del Chucho es un estudio de animación dedicado exclusivamente al stop motion. En este momento estamos trabajando con varias coproducciones, estuvimos trabajando también en el proyecto de Pinocho de Guillermo del Toro. Para nosotros fue muy importante venir a Annecy. Tuvimos muchísimas conexiones, que conocimos a mucha gente que puede ser un potencial enlace, y bueno, la verdad es que tener un stand en Annecy es sumamente importante para la delegación mexicana, ya que es un punto de encuentro neurálgico donde pues pudimos tener varias citas, pudiera la gente ver realmente lo que se está haciendo en México. Es un escaparate muy interesante para nosotros y esencial. Ahorita México está en un punto muy interesante en el tema de la animación en general. Creo que hay varios estudios que están teniendo propuestas que van a dar el nombre de México a conocer en muchas partes como un brazo fuerte dentro de la animación mundial. Y bueno, ahora que tenemos la oportunidad de estar platicando con otros proyectos y otros estudios acá en Annecy mexicanos, nos damos cuenta que precisamente la importancia de crear vínculos entre nosotros es esencial, ¿no? Entonces tenemos en este momento lo que tenemos que hacer es unir fuerzas para poder realmente crear esta plataforma importante de cine mexicano en animación. Hola, soy Carlos, soy codirector y productor de Home is Somewhere Else. Y yo soy Jorge Villalobos, codirector de Home is Somewhere Else, que es el primer largometraje de Brinca, Taller de Animación, que es nuestro estudio. Es el estudio que tenemos en Valle de Bravo, Estado de México. Y es un estudio que tiene 10 años, acabamos de cumplir 10 años. Y esta es nuestra primera película. Y tenemos la enorme fortuna de que nuestro estreno mundial es en el Festival Internacional de Animación de Annecy. Y siendo un documental animado, pues estamos muy contentos de que hayamos podido tener esta película en competencia en el festival más grande de animación del mundo. 3 stories out of millions of others. We're sons. We're daughters. We're the ones between those mundos, life suspended on the shelves, where home is always somewhere else. Home is Somewhere Else es un documental animado. Es una película que cuenta 3 historias contadas de manera independiente, como si fueran episodios.
de 3 familias diferentes con estatus migratorios distintos. Son familias que se han enfrentado a lo que significa vivir como indocumentados en Estados Unidos. Son distintos casos, distintos momentos de la vida de los personajes. Tenemos, por ejemplo, la historia de Jasmine, que es una niña que de muy pequeña, ante el miedo de que sus padres puedan ser deportados, se vuelve activista, por ejemplo. Nosotros lo que hicimos fue encontrar, después de una investigación, cuáles eran los 3 ejemplos de las 3 historias que nos podrían dar un espectro amplio de la experiencia de vivir, de crecer en una familia indocumentada en Estados Unidos. Estas son las voces de los protagonistas jóvenes de estas familias. Y lo que hicimos fue entrevistarlos, tener pláticas con ellos, que ellos tuvieran pláticas entre la mamá y la hija, entre la abuela y la hija, entre el papá y la hija. Y entonces con ese audio lo editamos y luego le pusimos imagen en animación, principalmente por 3 razones. La primera es para proteger la identidad de estas familias que están vulnerables al estar contando sus historias y seguir de indocumentadas en Estados Unidos. La segunda es porque la animación es una herramienta que nos permite llegar como a una intimidad, a una metáfora sobre la experiencia muy distinta. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo que un personaje te diga tengo miedo a que tú vivas ese miedo, ¿no? O tengo un sueño a que tú vivas ese sueño. Y la tercera es porque la animación nos permite recrear el pasado de estas historias. Cómo llegaron estos personajes, a dónde están. Y la cuarta, porque queremos que esta película se acerque a los jóvenes, queremos que la vean audiencias de chavos de secundaria, de prepa, porque son finalmente los que están en un momento de sus vidas donde empiezan como a sensibilizarse más este tipo de temas. Y estamos convencidos de que la animación es una manera en la que esta audiencia se va a enganchar más con un tema que quizás de una manera en un documental más convencional probablemente te da un poco de flojera o ya has visto tantos documentales sobre migración que no le entras, y creemos que con la animación puede ser mucho más atractiva para este tipo de públicos. La película creo que está increíble que estemos en Annecy, está increíble que estrenemos en Guadalajara, pero digamos que paralelo a lo que es una ruta como más convencional de festivales, donde pues espero que esto tenga todavía un largo camino, creo que lo que es muy interesante de Home is Somewhere Else es como todo lo que estamos diseñando como una campaña de impacto de la película en términos de no ver quién te escoge, qué festival te selecciona o quién decide ir al cine, sino al revés. Tú decir, yo quiero ir a esta comunidad, quiero ir a esta escuela, quiero que este tipo de audiencia vea la película. Y entonces llevamos trabajando, pues ya que casi un año, ¿no? Con Mariana Marín, que es la productora de la campaña de impacto, toda una serie de actividades que espero que duren pues, por lo menos todo este año y el siguiente, donde estaremos llevando la película a los sitios donde es pertinente, a las comunidades de donde son nuestros protagonistas, a lugares donde quizás políticamente se puedan generar cierto tipo de cosas. Una de las cosas muy bonitas de generar una campaña de impacto, digamos que la diferencia entre distribuir una película y generar una campaña de impacto es la siguiente. Cuando tú estás pensando en la distribución de una película, estás pensando en que te vea la mayor cantidad de gente posible, que estés en los cines, que estés en la televisión, que estés en las plataformas digitales. Pero cuando estás pensando en crear un impacto con tu película, es cómo te centras a que las personas para las cuales tú hiciste la película sean las que te vean, las personas que van a poder causar un impacto del tema que tú estás abordando. Por eso nosotros llevamos diseñando un tour de funciones por la frontera México-Estados Unidos para el próximo septiembre. Vamos a dar funciones en preparatorias, donde va a haber talleres de narrativa para los alumnos, de prácticas narrativas, donde uno de los protagonistas va a dar estos talleres de cómo hacer spoken word poetry, o sea, poesía en voz alta, y que los adolescentes que
puedan empatizar con este tema, tengan la posibilidad de ellos aprender una manera de expresar lo que están viviendo. Vamos a tener funciones en universidades, funciones en comunidades cercanas al tema, funciones en albergues de migrantes. Y todo esto lo estamos haciendo por la frontera, empezando con Tijuana, San Diego, nos vamos a ir Nogales, Mexicali, Tucson, El Paso, Ciudad Juárez, vamos a llegar a Monterrey, a Miami y finalmente la última función de este tour es llegar al Congreso de Estados Unidos y que algún congresista del que llaman el Hispanic Caucus, que son los congresistas hispanos de Estados Unidos, pueda ser el anfitrión de una función y que esto llegue a empujar la reforma migratoria. Algo que ha sido muy particular de esta película es que el hecho de que hayamos hecho 3 historias y que cada historia haya tenido un estilo visual propio, que eso viene obviamente de una cuestión más narrativa, pero al mismo tiempo poder producir estas 3 historias de manera como separada en equipos distintos para poder llegar a tiempo, ¿no? Con el plan de trabajo y con el presupuesto que teníamos, no hubiera sido posible si no hubiéramos trabajado ya con estudios consolidados, estudios independientes mexicanos, estudios con los que aparte con algunos habíamos trabajado desde hace muchos años, con otros era la primera vez, pero que el común entre todos era que los admirábamos mucho, que conocíamos su trabajo, y estos 3 estudios son Llamarada, que produjo la historia de Jasmine, Virus Mecánico, que hizo la historia de las 2 hermanas, y Casiopea, que hizo la historia de José Eduardo el Deportí. Bueno. ¿Nos falta alguien? Yo creo que va a correr mejor si todos quitamos video. Les comparto pantalla. Se fue. Sí. Entonces les mando liga por mi cuenta personal. Sí, ya. ¿Me escuchan? Sí. Este esquema en el que nosotros decimos, ¿por qué no nos aliamos? ¿Por qué no hacemos un trabajo de equipo con estudios de México que ya tienen una trayectoria? Pues se vuelve al final como una manera en la que nosotros vemos que se puede seguir produciendo cine independiente en México, ¿no? Como juntando esfuerzos de gente que está como muy comprometida con su chamba, ¿no? Que haya este tipo de películas en este tipo de festivales, creo que no hubiera sido posible sin la participación de estos estudios. Además, o sea, es muy complicado hacer una película de animación. Es como un esfuerzo gigantesco. Y nosotros somos un estudio de animación muy pequeño. Somos un estudio de animación como la mayor parte de los estudios de animaciones que hay en México. O sea, los estudios de animación con un equipo pequeño para lograr producir un largometraje, pues necesitaría crecer su equipo. Nosotros lo que hicimos en lugar de eso fue usar una estrategia de ¿por qué no nos juntamos 4 estudios de animación, los 4 independientes, y trabajamos de manera colectiva en términos de las ideas que cada uno de los artistas de estos estudios pudo aportar a la película? Nosotros, toda nuestra propuesta fue enriquecida por los artistas de diferentes estudios, pero al mismo tiempo creando estas células que ya trabajan con ellos desde hace muchísimo. Crear estas células donde llevan mucho tiempo trabajando juntos como equipo, y entonces eso eficientaba el trabajo, porque al final la animación tiene una parte creativa, pero también tiene una parte de producción que tiene que ser eficiente porque son grandes esfuerzos económicos para hacer una película. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues entonces logramos no solo enriquecer el proyecto de una manera creativa con todas las ideas de estos estudios y de los artistas de estos estudios, sino que además pudimos generar un esquema que yo creo que se puede repetir. Yo creo que en México se pueden producir largometrajes si logramos juntarnos los pequeños estudios para poder hacerlos y hacer como varios equipos que se juntan para un mismo fin.
gustaría destacar muchísimo en esta edición 2022 del Festival Internacional de Cine de Animación Annecy es que sí ha crecido muchísimo la delegación mexicana. Estuvimos aquí en 2017 acompañando en ese momento una película que estaba en selección oficial con el equipo y cubriendo toda la presencia mexicana. Y ahora veo que ya son como unas 30 personas que forman parte de la delegación mexicana en todas las secciones. Hay personas que están en los MIFA Pitch del mercado, hay personas que están en selección oficial, en competencia en la sección de Contrechamp, hay personas que están en la residencia Annecy con sus proyectos en desarrollo y todo esto es la verdad digno de destacar. Yo he estado al frente de Cinema Mexique París promocionando el cine mexicano en territorio francés y muy concretamente todo lo que se hace en animación y he seguido muy de cerca a los mexicanos que son becarios de Animéxico, que es la beca del Toro Cinépolis, y también los que son independientes. Y me da siempre mucho gusto ver que también vienen al Festival de Annecy arropados por la Escuela de Animación de Gobelin, porque bueno, ellos hacen las cortinillas del festival, y veo que vienen también a hacer todo un networking. Entonces estoy aquí también en el stand, en el MIFA, liderado por el Festival Pixelatl, y que reúne a todos los estudios de animación que participan. Aquí la gente pues también tiene sus citas para buscar coproducción, entrevistarse con alguien, etcétera. Y en esta ocasión me da la verdad especial gusto de ver cómo ha crecido y cómo se están consolidando muchos proyectos que en 2017 venían muy al principio de su desarrollo y que pues bueno, hoy está pues, dando frutos todo esto. Venimos de parte de Signar Studio, es un grupo creativo de la Ciudad de México, conformado por artistas de diferentes estados de la República, y estuvimos presentando nuestras experiencias inmersivas para la educación, un formato de experiencias que aprovechan la realidad virtual, el videomapping y la producción de contenidos para museos y planetarios. Estamos presentando el segundo episodio de nuestra serie Cosmonauta 360, una serie que busca a través del entretenimiento conectar a la audiencia familiar con temas de ciencia y tecnología, cuidado del medio ambiente. Estamos aquí haciendo la primera muestra del film Mission Rescue. Es un film de 10 minutos donde nuestros personajes van a ir a una aventura submarina a rescatar un tesoro y se van a encontrar con la gran cantidad de desechos plásticos que están consumiéndose y que están afectando la vida marina en los océanos. La idea de esto es que el film viene acompañado de una keynote que presenta un educador. A partir de varias actividades interactivas, lúdicas, divertidas, vamos a poder sensibilizar a las familias y a las organizaciones que se quieran sumar. Les vamos a poder compartir la atención que vamos a generar a través de nuestros contenidos que puedan sensibilizar sobre ese tema y entonces hagamos una buena mezcla. Aquí en Annecy queremos agradecer mucho a Pixelatl porque la relación que tenemos a través de los años documentando lo que sucede en su festival nos ha permitido también estar siempre conectados con la comunidad, aprender a través de los contenidos que generan, todo el tipo de capacitación que siempre están lanzando como proyectos para impulsar la comunidad de animación en México. No solo nos quedamos dentro del stand, sino que salimos a las calles de Annecy, a los jardines, al lago y de manera itinerante fuimos llevando nuestros visores para que la comunidad internacional de animación con quien estuvimos conviviendo pudiera ver el film, recibimos su feedback, la gente está muy emocionada. Ha sido un día tremendamente productivo para nosotros el estar aquí. Podemos con las realidades extendidas llevar esta experiencia a diferentes espacios y esa es la intención principal, que el contenido no se quede estacionado, sino que vaya más allá de las pantallas y es en lo que se especializa Signar Studio, siempre buscando proyectos en los que podamos incursionar, innovar, aprender y sobre todo compartirlo, porque la estrategia de Signare viene acompañado con dos ramas de la empresa que es de Signar Studio, la productora de contenido que tenemos en la que colaboramos con diferentes artistas y de Signare Media, que es nuestro canal de promoción donde publicamos los artículos, los documentales que generamos.
Pues mi nombre es Carlos Gagiola, soy director general de Demente Animation Studio. Estamos ubicados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Actualmente estamos en Ciudad Creativa Digital. Somos un estudio de animación 2D, 3D, trabajando principalmente en servicios, en su mayoría, para clientes internacionales y también buscando en esta versión de MIFA, Annecy, promover nuestras propiedades intelectuales también, ¿no? Traemos alrededor de unas 4 originales de Demente y 4 propiedades creadas con otros socios comerciales, ¿no? Algunas están en Early Development, ¿no? En los principales niveles de desarrollo. La más avanzada que tenemos por el momento es Dog Central, con 4 episodios desarrollados, ¿no? Tenemos aproximadamente entre 50 y 60 colaboradores de base y aproximadamente unos 30 a 40 colaboradores externos. Estamos trabajando con empresas como Warner Brothers, Discovery Kids, Moonbug, Mattel. Hemos trabajado también con Bardel, Titmouse, Bento Box. Uno de los proyectos más conocidos que hemos realizado, nuestra colaboración con el show de Rick and Morty, que es pues, muy conocido a nivel mundial, al igual de nuestra participación en la película de Space Jam 2. Estuvimos trabajando también algunas escenas de animación cuadro por cuadro. Series como Hello Kitty para Mattel, fue una serie hecha en 3D, así como Polly Pocket, donde estuvimos participando aproximadamente en 4 temporadas para Wolverine Spark. Han sido de los proyectos más reconocidos en los que hemos participado. Para nosotros, pues definitivamente el asistir a eventos internacionales, a mercados internacionales, ha sido definitivamente la pieza clave para poder conseguir trabajo, conseguir negocio, conseguir socios internacionales. Creo que ha sido, en nuestro caso, la mejor decisión que tomamos. Empezamos a asistir a eventos como este en el 2017. Lo primero que hicimos fue ir a Cartoon Connection en Quebec City y a partir de ahí luego fuimos a Pixelatl en Cuernavaca por varias ediciones, Kidscreen. Esta es nuestra tercera vez aquí en Annecy y al mismo tiempo nos ha tocado participar en MIPCOM, MIP Junior anteriormente, y para nosotros, como te digo, ha sido la pieza clave, la pieza fundamental, ya que hemos podido, pues número uno, darnos a conocer, enseñarle al mundo lo que hacemos, mostrar nuestras propiedades intelectuales, que al mismo tiempo eso hace que otros estudios o broadcasters se acerquen a nosotros para poder producir, ¿no? Y a la larga se han convertido en nuestros clientes, entre nuestros clientes pues que nos mandan trabajo de una manera muy constante. Entonces, pues de alguna manera nos ha hecho crecer. De manera, nosotros, como te platicaba, arrancamos en el 2015 siendo 5 personas y pues bueno, a la fecha creo que ha sido pues, bastante importante el crecimiento con todas las fuentes de trabajo que nos ha tocado generar y todo lo que se ha evolucionado, tanto como estudio, como en todo lo que hemos hecho a nivel pipeline. Creo que somos completamente otra compañía, otra empresa, otro estudio el día de hoy, gracias precisamente a estar saliendo a eventos como este, que definitivamente expanden los horizontes a cualquier compañía, a cualquier estudio de animación, a cualquier productor, ya sea independiente o que trabaje para alguna empresa de contenidos. Para mí es la pieza clave y ahorita se vive un furor importantísimo en la industria mundial por volver a reencontrarnos, básicamente, ¿no? Hemos sentido una gran diferencia con muchas empresas que pues, ya veníamos trabajando, pero ahora que nos volvemos a ver y reencontrar, definitivamente es otra vibra, es otro sentir del volver a reconectar persona con persona, es totalmente la diferencia, ¿no? Entonces, pues esperemos que esto traiga cosas muy buenas para nosotros y para toda la gente que colabora con los demás estudios de animación de todo México, ¿no? Porque una vez que se entiende que esto no es una competencia entre diferentes estudios mexicanos, sino que es más bien una colaboración y un trabajo más de hermandad, en ese momento definitivamente pues creo que es cuando hacemos que la industria avance, ¿no? Creo que tenemos que trabajar de la mano, codo a codo, para realmente hacer que las cosas cambien y hacernos más competitivos, ¿no? Dejar de tratar de competir entre nosotros mexicanos y más bien unir fuerzas para poder ser competitivos a nivel mundial.
el stand de México aquí en el Festival de Animación de Annecy, este año lo hemos decorado con la gráfica, con el arte de nuestro Cine Minuto que está dirigiendo Julio Pacheco y lo está haciendo Mighty Animation Studios en Guadalajara. Y esto lo hacemos pues porque representa el manifiesto que hemos estado moviendo desde principios del 2022 que tiene que ver con que aquí te encuentras. Los logotipos son puertas que se abren precisamente aludiendo a este espacio que puede ser lúdico o físico, donde se encuentra la comunidad, donde se empiezan a tejer las redes de colaboración, que son finalmente el lazo más valioso para poder realizar contenido audiovisual, para poder realizar nuevos proyectos, contar historias y transformar a nuestro país. Pixelatl es el festival de animación, videojuegos y cómics que se va a llevar a cabo del 6 al 10 de septiembre en el centro de Guadalajara, Jalisco, y también en la Casa de Autor en Zapopan. Es un evento que tiene proyecciones, tiene pantallas. Vamos a tener una muestra con lo mejor del Festival de Animación de Annecy que estamos aquí viviendo. Tendremos también conferencias, talleres, clases maestras. Tendremos una expo con desplegados de nueva tecnología y tendremos también un mercado audiovisual donde se van a poder concretar negocios. Así es que los esperamos a todos del 6 al 10 de septiembre en el Festival de Animación, Videojuegos y Cómic, y toda la información la pueden ver en nuestro portal de internet www.elfestival.mx. Yo formo parte del estudio de animación Atotonilco Studio. Es un estudio que se fundó hace ya posiblemente 15 años con la creación de un primer trabajo personal, un cortometraje, Niebla. Y a partir de ese cortometraje, este estudio siguió funcionando como estudio que hacía trabajos por encargos, principalmente a proyectos museográficos, con el fin de seguir haciendo trabajos independientes. Se hicieron algunos otros cortometrajes y a la par, desde hace muchos años, estoy desarrollando este proyecto de largometraje animado para adolescentes y adultos que está basado en una novela de un escritor checo que habla sobre censura y libertad de expresión. Entonces ahorita seguimos con esta parte de hacer trabajos por encargo, cortometrajes, y a la par pues tratar de levantar este proyecto de largometraje, que es un proyecto difícil de levantar en México, porque en México todavía no se tiene esta cultura de que la animación no es solamente para niños. Entonces la gente de aquí en México evalúa y que da apoyos, ve este proyecto como una cosa muy extraña, porque alguien está haciendo una película para adolescentes y adultos en animación, ¿no? Es como muy rarísimo, muy raro. Cosa que en Europa y en otros países del mundo donde la cultura de la animación es más amplia y tiene ya bastante tradición, ya es una cosa muy normal, ¿no? Que se hagan este tipo de proyectos, sean comerciales o no. Ha sido clave que el proyecto maduró, no es tan reciente, el proyecto maduró yo creo que hace 2 años, cuando fuimos capaces de hacer un teaser
es un logro muy, muy importante porque hacer un teaser pues es carísimo, ¿no? Tú tienes que llegar al resultado final de cómo se va a ver la animación, calidad final. Y eso, pues imagínense, no es nada más hacer un cachito de filmación y tal, sino que es todo un proceso en animación muy complejo. Desarrollar el pipeline, investigación, búsqueda del tratamiento, la estética, etcétera. Entonces esos 3 minutos nos costaron mucho, pero llegamos hace 2 años. Y yo creo que eso fue clave para ya tener un proyecto más redondo. Eso junto con la escritura del guión, que finalmente el guión pasó de ser un cortometraje a un largometraje. Y también llegamos hace 2 años a tener un guión que funcionara. Todavía estamos retocándolo y haciéndole ajustes. Pero tener ese teaser con ese guión nos permitió ya comenzar a ser seleccionados en los mercados, primero Ibermedia, tener el apoyo de Ibermedia Desarrollo, y luego fuimos seleccionados en MIFA, en Annecy MIFA Pitches el año pasado, y luego fuimos seleccionados en Ventana Sur, y luego en 2021 apliqué para la residencia y todavía no estaba el guión muy cerrado y nos echaron para atrás, no nos seleccionaron. Volví a aplicar para 2022 y entonces ya nos seleccionaron para la residencia. Yo creo que la residencia ha sido yo creo que es el punto más alto de los logros en esta etapa de desarrollo para este proyecto, porque es un reflector muy importante, porque la residencia de Annecy, que tiene como mucho el festival, pues imagínate el prestigio que tiene y la atención que tiene de todos los posibles coproductores que están buscando proyectos. Entonces, la verdad es que sí ha resultado enriquecedor en la residencia, al interior del proceso creativo. La búsqueda de coproductores ha sido como una cosa natural, de que la residencia se presentó sus resultados en MIFA, en esta conferencia de prensa, y justamente a partir de ese reporte hemos tenido acercamientos ya con productores franceses, que es como todo mundo quiere un productor francés, porque hay muchísimo dinero, que la cultura de la animación en Francia es impresionante, ¿no? La distancia que hay con México, y hay mucho dinero que se invierte en la animación. Y también ha habido acercamiento con 2 posibles coproductores de República Checa. Y eso es bien importante porque el proyecto, al ser una adaptación o basado en un libro de un escritor checo bastante reconocido en República Checa, quizás no tanto mundialmente, ellos están muy interesados en que se haga una película de este tipo. Entonces también podrían ser otros coproductores, y también hay un productor en España que podría también terminar de conformar este esquema de coproductores, que es como se hacen las películas de este tipo, quizás no muy comerciales, en Europa. Ellos entienden que el dinero de solo un país no alcanza para hacer una película, entonces por lo tanto se tienen que asociar estudios de otros países para tener acceso a los dineros públicos de apoyo al cine y a la animación de esos países, y conformar un esquema. La suma de estos 3 o 4 países financian la película. Entonces en eso estamos. Posiblemente, o sea, no hay nada concreto todavía, Hanta se pueda producir con un coproductor checo, un coproductor español, un coproductor francés, y el poco dinero que pueda salir de México.
Es una residencia que es reciente. Me comentaba Geraldine, que es quien lleva la residencia, que era como un faltante de este festival, este monstruo tan importante que es el Festival de Annecy. Les faltaba tener una residencia y veían residencias en otras partes del mundo y están trabajando en diseñar la tercera generación. Me parece que lo están haciendo súper bien. Cómo funciona es, seleccionan 3 proyectos. En esta ocasión seleccionaron este proyecto francés y un proyecto de Hungría y el proyecto de México, Hanta. Entonces, lo que hacen es, al ser seleccionado, tú propones una lista de mentores que te interesan. Tienes 2 mentores, mentoría de guión, que sucede antes de la residencia, 3 meses antes de la residencia. Tú trabajas con ese mentor a distancia, con el objeto de que cuando empiece la residencia, tu guión ya tenga cierto avance o cierta consolidación para que no pierdas tiempo en la residencia presencial, en los 3 meses de residencia, en estar trabajando el guión. Me parece una idea muy, muy acertada. Entonces yo en este caso trabajé con Anita Doron, que es la guionista de Breadwinner, y que ella es húngara ucraniana. Su punto de vista, ella es directora y además es guionista y hace cine que maneja este tipo de temas sociales y políticos. Entonces su punto de vista europea del este, que ha vivido estas situaciones de injerencia o de represión, sobre todo de los soviéticos, ha sido muy importante y ella ha aportado ideas muy valiosas al guión que justamente trata sobre estos temas, represión a la libertad de expresión. Entonces, bueno, esa fue la mentoría de guión, 3 meses antes del inicio de la mentoría, y luego ya viajas a Annecy y pasas 3 meses ahí, abril, mayo y junio, y ahí trabajas con otro mentor. En este caso, conseguimos que se sumara una directora iraní que se llama Sepideh Farsi, y ella hace cine también de temas sociales y políticos. De hecho, ella es una iraní residente en Francia que no puede regresar a Irán porque la meten a la cárcel, justamente por el cine que hace. Su enfoque social a través del cine ha sido muy importante para el desarrollo gráfico de Hanta. Son encuentros periódicos. Vi a Sepideh prácticamente cada 2 semanas durante esos 3 meses, sesiones largas de trabajo, y el resto es, digamos, libertad total. Tú defines tu ritmo de trabajo, tú defines tus objetivos. En mi caso, mi proyecto tenía ya un avance más importante en el desarrollo visual y en el guión, a lo que yo me dediqué a afinar los puntos finos del desarrollo gráfico y visual. Y el proyecto se puede decir que está listo para comenzar la preproducción. Tenemos definidos los lineamientos generales, narrativos y de diseño de arte, y estamos esperando, bueno, no esperando, porque podemos seguir trabajando sin dinero, pero pues es un avance súper lento y creo que ahorita sí necesitaríamos tener un apoyo mayor para poder acelerar la preproducción, para poder iniciar la producción lo más pronto posible. Eso es una cosa súper importante, o sea, también está muy bien pensado que sean 3 proyectos, porque sí se crea un ambiente de compañerismo y de enriquecer el proyecto del otro, simplemente dando tu punto de vista. Y tú, llegando con un proyecto en el que has trabajado durante años, generalmente lo que sucede, como que te enfrascas en tu visión, y es difícil tener una visión más objetiva de lo que está pasando. Entonces, cuando alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Esto que tú crees que está funcionando, no está funcionando, o esto que tú crees que se está entendiendo, no se está entendiendo, y sobre todo te lo dice alguien de otra cultura, ¿no? Que no es, digamos, de tu círculo de amigos, o no es alguien de tu círculo laboral o de tu cultura, dimensionas de otra manera tu proyecto. Se va convirtiendo de una manera natural en
un proyecto que maneja un contenido universal, lo vas llevando hacia la universalidad. Esto de confrontar tu proyecto con otras personas y de exponerlo y de saber cómo contar de qué trata tu proyecto, eso a mí, que soy una persona que tiendo a encerrarme y a ser como más introspectivo y soy el típico perfil del animador, ¿no? Que no sale hacia afuera. Eso ha sido importantísimo para el proyecto. Hola, soy Humberto Cervera, tengo 10 años de experiencia en la industria y he tenido el gusto de escribir bastantes guiones para animación, especialmente de pilotos, algunos de ellos en mi tiempo como encargado del área de producciones originales de Cartoon Network, muchos otros ahora en los 3 años desde que ya no estoy ahí, y estamos aquí en Annecy buscando proyectos nuevos en los cuales participar como guionista y promoviendo los proyectos como San Misterio, Fight Tech Revolution, en los que estamos como productores ejecutivos o co-creadores. Ahora mismo estoy en Annecy representando como guionista y productor ejecutivo el proyecto de San Misterio, un proyecto co-creado por Carlos Sayas y Ari Navarrete. Es el proyecto que gana Ideatoon el año pasado. Y me integro al proyecto después de que ganan Ideatoon, ¿no? Digamos que al ganar Ideatoon se les abren un montón de puertas y de situaciones que tanto Carlos y Ari no tienen muy claro cómo navegar. Entonces lanzan un SOS y acudo al rescate. Y desde entonces me integro como productor ejecutivo. ¿Qué es lo que quiere decir ser productor ejecutivo de este proyecto? Quiere decir que apoyo a Carlos y a Ari en todas las etapas del desarrollo, como en ayudarles a entender qué es lo que se tiene que hacer en qué momento, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos estaban muy angustiados de no tener una corrida financiera. Les digo, pues no, eso no se tiene que hacer ahorita, eso se hace hasta que ya tienes un partner de producción. Tanto esas cosas que ellos querían hacer que no debían de hacer, como cosas que no estaban haciendo y que tenían que estar haciendo, como escribir el piloto que ya escribimos. Todo eso es parte de lo que apoyo como productor ejecutivo, además de estar tocando puertas para encontrar las oportunidades para que el proyecto se lleve a la realidad. Al final del día ese es el rol del productor ejecutivo, hacer las conexiones, tocar las puertas o conseguir los recursos como se pueda para que el proyecto pase de ser una Biblia a algo que hoy está en producción. Pues en nuestra experiencia, el hecho de crear como la Biblia y todo el concepto fue como la parte donde hubo mucha creatividad y donde las ideas fluyeron bastante, pero después empezamos a tener que aprender un poquito sobre el proceso de venta y el proceso de cómo buscar alianzas con otros estudios, con productores, con canales, y en estos últimos meses hemos estado casi totalmente inmersos en la labor de platicarle a la gente, darle a conocer el proyecto, un poquito invitarlos a que conozcan lo que hacemos, lo que nos interesa, más o menos qué tema nos gusta abordar. Y sí, o sea, más o menos estamos en este baile de invitar a personas a que conozcan el proyecto para posiblemente después tener pláticas más serias. O sea, creo que en esta etapa todo se trata de atraer personas para ver si ellos se animan a colaborar con nosotros.
Hola, soy Ari Navarrete, soy ilustradora infantil. He estado trabajando en ilustración editorial. He creado ya un portafolio de varios libros ilustrados que han estado con diferentes editoriales como EDB, Santillana, y en este momento soy co-creadora de San Misterio. San Misterio es la historia de dos hermanas que crecen en la ciudad y que se mudan al pueblo donde creció su padre y donde vive su abuelo. El padre les platicaba sobre muchas historias mágicas que ocurrían ahí, pero cuando llegan ya no hay nada. Ellas van a tratar de reencontrar la magia en el pueblo y traerla de regreso. Cuando ya hay una delegación mexicana, eres parte de algo más. También ayuda mucho que en el espacio que Pixelatl crea para nosotros, hay mesitas donde podemos tener las juntas. Entonces sí, definitivamente te ayuda bastante porque le da más fuerza a tu presencia, ¿no? Y eso es al final del día algo muy importante y es pues, lo que Pixelatl ha estado haciendo desde siempre para nosotros los creadores mexicanos, ¿no? Darle más fuerza a nuestra presencia. Hola, soy Valentino Lazo, soy artista multidisciplinario de Guadalajara y hoy estoy aquí en Annecy para presentar Árbol, un cortometraje sobre dos hermanos con máscaras de ave que se preguntan qué tan vivos realmente están los árboles y qué tan conectados estamos con ellos. Soy un artista e ilustrador mexicano. Me inspiro muchísimo en la naturaleza y los animales desde que era muy chico y es gracias a ellos en los que encuentro inspiración para la creación de mi arte a través de sus formas, sus colores, su energía y todas las vibras que transmiten. Y yo lo comparto a través de una técnica que yo llamo bribraísmo, que es tomar toda esta energía y transmitirla de una forma vibrante y energética. Estoy aquí en Annecy gracias a la convocatoria Shortwave de Pixelatl. La conocí desde ya hace tiempo y este año quería participar en ella. Vi la convocatoria en noviembre, en enero compartí la Biblia de mi proyecto, del cortometraje, y en febrero fue la selección de los 10 mejores proyectos. Y durante una semana de sesiones con diferentes directores, productores y artistas que nos retroalimentaban para volverla a presentar ahora más detallado y más pulido, pues fue la selección de algunos cortometrajes que se presentarán en diferentes formas y el mío que logró presentarse para el MIFA de Annecy de este año. Fascinante, hay muchísimas personas, es mi primera vez en un festival como este, toda la cantidad de producciones y de personas de todo el mundo que se juntan aquí para presentar sus proyectos, lo que pueden aportar, en lo que pueden ayudar, las historias que quieren contar. Y no solo eso, sino todo el lugar, el festival, las presentaciones de películas y cortometrajes. Es una experiencia muy única y bonita. Pour vous l'annoncer, je laisse la place à un invité très spécial. Mes amis Marcel Jean et Michael Marin du Festival d'Annecy have asked me to introduce the country that will be honored in the festival en el 2023. Ese país va a ser México. ¡Ay! ¡Viva México, cabrones! Madame Blanca Jiménez Cisneros, ambassadrice du Mexique en France, qui est présente parmi nous ce soir. Este año en particular estamos muy emocionados porque el Festival de Animación de Annecy ha anunciado que México va a ser el país invitado de honor
para el festival del 2023. Así es que es un gran motivo para celebrar la animación y el arte audiovisual mexicano, que va a tener una presencia destacada en el festival. Podemos esperar pues un poco de la arqueología de la animación mexicana, los grandes talentos y también lo que viene a futuro, las jóvenes promesas, los nuevos contenidos que están haciendo y bueno, también poder conseguir acuerdos de colaboración a través de los diferentes focus que va a haber en el mercado y sobre todo también tener una gran participación de toda la comunidad audiovisual mexicana en este festival. Que vengan, que lo conozcan y que sean parte de él. Así es que los esperamos en Annecy en junio del 2023 y México, país invitado de honor. En 2023, la animación mexicana estará en el punto de mira y el diseño del cartel oficial del Festival de Annecy fue realizado por el destacado animador y director Jorge R. Gutiérrez, quien también formará parte del jurado. Aficionado a la cultura y el folclore mexicano, ha creado un auténtico juego de referencias que expresan alegría y anuncian una edición muy colorida. El equipo de Annecy Festival comenta: la obra de Jorge está profundamente arraigada en la cultura popular, pero también tiene un celo festivo. Derrocha un arte generoso, barroco, colorido y lleno de sorpresas que encarnan su espíritu mismo el festival. Este cartel te invita a venir y festejar con toda la comunidad. El diseño del cartel está muy inspirado en todas las fiestas nocturnas espectaculares del Festival de Annecy. Una trajinera mexicana llega al lago y muchos mexicanos felices y emocionados están listos para la fiesta. Desde el 2014 México tiene una participación en el Festival de Animación de Annecy. En ese 2014 recuerdo que era un stand de 2 por 2 metros y veníamos nada más 6 personas de la delegación mexicana. Ya por el 2017-2018 ya éramos más, éramos como 15, el stand ya era de 3 por 3 y ha ido creciendo año con año. Este año es un stand mucho más grande porque hubo 300 mexicanos en el Festival de Animación de Annecy. Tenemos un acuerdo de colaboración súper intenso de trabajo para poder vincular a los artistas mexicanos con el público europeo, sobre todo el francés, que es un público muy ávido de animación y consume muchísima animación. Celates se ha encargado de poner el stand desde el 2014 y de conseguir los fondos para hacerlo. Y pues este año tuvimos un chorro de apoyo de muchísimas instancias públicas. Este año fue gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la MEXI, Secretaría de Cultura, INCINE, el Gobierno del Estado de Jalisco a través de Coetziljal y también muchos estudios que se sumaron a esta iniciativa para apoyar no nada más su visibilidad, sino también a toda la delegación mexicana, con esta gran generosidad que siempre caracteriza a todas las iniciativas que hacemos. Y estuvo participando Netflix, Grande, Anima Studios, Voxel, Gasolina Studios, Embajada de México en Francia y obviamente el IFAL, que también apoyó. Como toda la industria de animación es una industria de colaboración y este stand, la participación de México en Annecy, también demuestra eso, que es una industria de colaboración. México tuvo una aparición impresionante este año.
Tenemos 7 cortometrajes en diferentes programas de la selección oficial. Hubo 9 programas con 88 cortos, 300 minutos que curó un equipo curatorial durante 11 meses. Tuvimos también, obviamente, conferencias, paneles. Hubo un panel de Jalisco, hubo un panel de Baja California, de lo que están haciendo estos estados para promover el sector audiovisual. Hubo un panel de taller de Chucho, que era de la historia de animación, desde los orígenes con Rigo Mora hasta la actualidad. Hubo también clases maestras de Jorge Gutiérrez, de Guillermo del Toro. Y la verdad es que fue un programa súper ambicioso. También participamos en muchísimos paneles, en los paneles del futuro de la animación, los paneles de stop motion, compartiendo el stage con grandes exponentes internacionales que llevan muchísimos años de historia y que son figuras emblemáticas como estudios. Entonces fue de verdad una buena participación mexicana. Además tuvimos un programa alternativo de contenidos que curó Designare en Los Primos, donde se estrenó la canción del lago, donde se pasó también Kikiriki con un Q&A con Ram Tamés, que es el director, y el equipo de Mighty de producción. También Jorge Gutiérrez tuvo ahí una actividad para los estudiantes que no pudieron acceder a su clase maestra. Muchísimas actividades, muchísimo contenido en el programa, pero también muchísimo de México en Annecy. Todos los restaurantes, bares, todos los lugares tenían cosas inspiradas en México. Desde los menús, había menús especiales con guacamole, con tostadas, con ceviche, con su aproximación a la cultura mexicana desde la gastronomía francesa. Y también todo estaba pintado de México. Había banderas mexicanas en las entradas, los meseros usaban playeras con calaveras, todos tenían sombreros, paliacates, había papel picado por todos lados, en Café des Arts, en Beaulieu, en la playa del Imperial. Y pues eso también habla mucho del hermanamiento que se ha construido entre la ciudad de Annecy y la ciudad de Guadalajara, que es donde es Pixelatul. Para los más de 300 mexicanos que vinieron a Annecy, espero que hayan tenido un gran festival, que hayan aprendido mucho, hayan encontrado nuevos amigos, socios, colaboradores. Y para los socios que vinieron, ojalá obtengan muchísimos negocios y empiecen a traer más producción de animación a México y que hayan podido encontrar algún socio coproductor europeo. Nos vemos el próximo año. Tuve la oportunidad de moderar un panel acerca de las oportunidades que hay en Jalisco ahorita con 4 diferentes estudios y hablamos acerca de lo que ellos están haciendo en Guadalajara, en Jalisco, para crear. Mi nombre es Magdiel Almeida Duhamel y soy fundadora y codirectora de Latinx in Animation, que es una organización non-profit, no lucrativa, basada en Estados Unidos que ayuda a darle visibilidad a creadores latinos que están trabajando en los Estados Unidos. Y también soy productora de animación en Pixar, trabajando en Intensamente 2. Estoy en Annecy por esa razón, aparte de, obviamente, dar un poco más de apoyo a México como mexicana. Cuatro diferentes estudios y hablamos acerca de lo que ellos están haciendo en Guadalajara, en Jalisco, para crear y también hablar un poco de lo que el gobierno de Guadalajara, el Jalisco, está haciendo para proveer esas oportunidades, para poder traer finanzas a proyectos basados en México. Y fue una conversación muy chida con estudios como Mr. Machine, Gasolina, Mighty y el Taller del Chucho, que son 4 estudios que de verdad han estado haciendo un impacto grandísimo en Jalisco, tanto que ha afectado mucho la industria en Estados Unidos. Tenemos el Taller de Chucho, que obviamente fue parte de la película que ganó un Oscar, Pinocchio. Mighty, que ha sido parte de la industria de años trabajando en proyectos muy grandes. Fue un placer conocerlos en persona. Y otro también, conocer a nuevos estudios como Gasolina y Mr. Machine, que están haciendo cosas súper padrísimas. También tuvimos a Carlos Bañuelos, que vino representando el gobierno de Guadalajara, que él es el director de lo que es las partes creativas de la ciudad de Guadalajara. Y fue una conversación casual. También tuvimos la oportunidad de ver los reels
de los estudios, del trabajo que están haciendo ahora, del trabajo que están haciendo pitches para el futuro, y de verdad que es un entusiasmo ver el tipo de proyectos que vienen de México, porque nuestras historias son un poco diferentes, y las historias que están en Estados Unidos, muchas son basadas en primera generación, first generation, immigrants, pero no somos solamente eso, somos mucho más, y apoyar estudios en México ha sido padrísimo porque esas historias son más las historias con las que yo me identifico. Es tan bello ser parte de esa comunidad y de crear relaciones internacionales. ¡Viva México, carnales! Para empezar, tener a 300 mexicanos juntos, sentir ese calor latino, esa convivencia es súper hermoso y no se puede describir. Estoy entusiasmada del futuro de la animación en México por las historias que están viniendo. Hay muchísimo talento joven, pero también hay muchos veteranos que están enseñando, que están entusiasmados en enseñar a la nueva generación. Hay talleres que se están formando para ayudar a la siguiente generación, y eso es lo que me entusiasma mucho. Cuando yo empecé, no había tanta gente con que yo me podría identificar en México, y también las historias que yo quiero producir y quiero tratar de llevar a una market wider internacional son más como esas historias. Estoy entusiasmada que ahora tenemos una plataforma tan grande y universal que no nomás mexicanos, sino franceses, italianos, Inglaterra están viendo nuestros proyectos y están viendo y se están relacionando. O sea, están viendo que nuestras historias son igual como para ellos. O sea, todos somos muy similares al fin del día, y es un entusiasmo del profesionalismo que también está saliendo de México, porque hay estudios que tienen décadas de estar, y ahora apenas es como en su momento donde tenemos el apoyo del gobierno para ayudar a dar luz a esos estudios y apoyarlos, y estoy súper entusiasmada del futuro porque el apoyo y la convivencia y la colaboración que tenemos entre nosotros mismos. Y eso lo podemos ver, lo podemos sentir, cómo nos ayudamos. Oye, mándame tu pitch para verlo, porque yo tengo mi pitch. Eso es lo verdad que es súper bonito, porque siempre hemos podido, siempre hemos sido capaces, siempre hemos sido profesionales, pero es la primera vez que lo estamos viendo como comunidad y nos estamos juntando porque juntos somos más poderosos. Soy uno de los 3 Calavera hermanos. Juntos fundamos el estudio Viva Calavera, un estudio creativo donde hacemos animación, videojuegos, cómics. Y llevamos un rato trabajando en un proyecto de animación junto con Cartoon Network Latinoamérica, que es Rey Misterio contra la Oscuridad. Y vinimos a Annecy buscando, por un lado, distribución, más visibilidad para ese proyecto, y por otro, empezar conversaciones sobre posibles proyectos futuros. Nosotros habíamos escuchado hablar de este mercado, de este festival, con una reputación de ser, por un lado, el más importante en términos de volumen, ¿no? Del número de personas que vienen y el perfil de esas personas, la importancia de las conversaciones que se podían tener aquí. Y por otro lado, el mejor en el sentido cualitativo, ¿no? Muchísima gente en la industria de la animación, a quien respetamos mucho, nos había comentado lo francamente agradable que es este festival, justo las buenas conversaciones que se tienen en un sentido de negocios, pero también en un sentido creativo. Trabajamos nuestras propias propiedades que buscamos desarrollar en cualquiera de los medios audiovisuales. Y estamos a nada de terminar la producción de ese proyecto. Entonces, para nosotros era muy importante
un poco salir de nuestro caparazón, ¿no? Llevamos muchos años sentados en nuestros escritorios produciendo nuestra serie y era importante salir, y pues lo que habíamos escuchado es que Annecy era de verdad el mejor lugar para hacerlo. Este año México como país invitado era de verdad el momento ideal para venir por primera vez. Nosotros teníamos un conocimiento un poquito limitado de cómo es la dinámica, la mecánica de negocios para proyectos como el nuestro, por la gran suerte que tuvimos de que nuestro proyecto lo iniciamos junto con Cartoon Network, ¿no? Acompañados por Cartoon Network. Pero parte de lo que se ve a todas luces es como muchísimos otros productos, pues hay quien los vende, hay quien los hace, quien los vende y quien los compra, ¿no? Y un poco el MIFA es esta plataforma para tener esa oportunidad de presentar lo que quieres vender, ¿no? Lo que quieres hacer, que quieres que alguien te compre. Y dentro de Annecy, dentro del foro de MIFA, hay notablemente un par de categorías importantes. Está la selección oficial de MIFA, justo una curaduría que hace MIFA en Annecy para seleccionar algunos proyectos para darles visibilidad en frente de posibles compradores o de posibles socios para desarrollarlos. Y además de eso, MIFA facilita a delegaciones específicas, países o regiones, para poder presentar, para darle un foro a sus producciones, ¿no? Producciones que ellos consideran relevantes. Y en ese contexto, México, como país, tuvo ese foro y tuvo esa oportunidad. La delegación de México, notablemente a través del equipo de Pixelatl, convocaron a estudios mexicanos a aplicar para ser uno de los 6 proyectos que presentarían en este foro durante Annecy. Y afortunadamente fuimos seleccionados y a partir de ese momento tuvimos que preparar el material. Para mí, una de las cosas más interesantes son las limitaciones formales de esta presentación. ¿A qué me refiero? A que tenemos exactamente 10 minutos para presentar, lo cual ya es una limitación, ¿no? Cuando tienes un proyecto que te gusta mucho, que te entusiasma, al que le has puesto tanto trabajo, hablar de él en 10 minutos resulta difícil. Entonces, eso fue un reto interesante y que creo que es muy relevante considerar porque también puede ser muy útil. No todo el mundo te va a dedicar más de 10 minutos. Llegamos a algunos consensos entre los diferentes equipos, como en qué orden vamos a presentar, qué tipo de material vamos a usar, cómo lo unificamos, cómo nos aseguramos de que todo sea fluido. Y creo que el equipo que seleccionó los 6 proyectos intencionalmente buscó proyectos que ya tuviesen un grado de avance significativo. El proyecto ya existe, es algo concreto, tiene una visión específica. Y por otro lado, proyectos bien diferentes. El nuestro es un show de acción, aventura, inspirado en anime, ¿no? Como muy extravagante. Por ahí había una comedia para niños, como muy buena onda, muy alivianada. Hay un proyecto de una adaptación de García Márquez, de proyectos educativos, como que una variedad de temas y de estilos que me parece que abren mucho el abanico de lo que se hace en México. Lo cual, honestamente, me da mucho gusto. Que no haya una homogeneidad en las producciones que se mostraron habla, por un lado, de la variedad de intereses y de capacidades de los estudios y, por otro lado, del esfuerzo curatorial genuino del equipo responsable por seleccionarlos. Cada uno tenía una postura gráfica fuerte y sólida. Y creo que eso habla mucho de nuestra historia como país creador y también otra vez de esta diversidad de intereses dentro de la industria. Para mí el final es que vamos a volver a venir. Vamos a venir el año que viene y probablemente el de después y el de después y el de después. La oportunidad de hablar con estas personas que al final son tomadores de decisiones o que influencian decisiones, personas que están marcando una pauta en nuestra industria y que nos pueden dar una señal de hacia dónde se mueven las cosas. Son personas que quizá están más cerca de las trincheras que nosotros, pero justo nuestra presencia en eventos como este nos acerca a esas trincheras y nos da la capacidad de hecho, impactar la guerra, ¿no? Y de participar en ella, de contribuir de forma legítima a esta industria y acercarnos a que nuestras producciones se hagan realidad. Yo le veo muchísimo valor a esta presencia. Me queda claro que las conversaciones, las citas agendadas,
tienen mucho valor, pero también lo tienen las conversaciones informales que suceden en los pasillos, los encuentros que suceden en las comidas y en las fiestas y en las cenas. Y eso nada lo va a sustituir, nada va a reemplazar la energía de estar tanta gente concentrada en el mismo lugar con intereses tan alineados. Creo que también es un ejercicio de paciencia. Hay tantas cosas sucediendo al mismo tiempo que no puedes ser parte de todas. Hay que escoger las batallas y hay que dejar un poquito atrás las expectativas en el sentido de voy a salir de aquí con 100 contratos y habiendo conocido a todo el mundo. Eso probablemente no suceda. Lo que sí suceda es que tengas conversaciones muy interesantes que no tendrías mandando un mail, ¿no? O no tendrías arrobando a alguien en Twitter. Y eso vale muchísimo. Y un valor agregado enorme es el lugar físico, o sea, el espacio físico, la presencia del lago, esta población joven y dinámica. Hay muchísimos estudiantes en el festival. Eso da una energía muy particular que, en conclusión, para mí definitivamente hace que valga la pena seguir viniendo. Guillermo del Toro. Alors, pour commencer, je vais passer la parole à José, qui a quelque chose à nous présenter ce soir. Bonsoir Annecy, bonne nuit. Buenas noches. Tonight is a very special night because in addition to have a wonderful screening, we want to present Guillermo del Toro a very important award because he is a true inspiration for all the artists in our country and in the world. Jorge Gutierrez, les amis. Guillermo is my hero. It is my great honor to even stand next to him, and I want to congratulate him for just one more award that really is another star in the night that is Guillermo. Et Guillermo ce soir, et il lui présente cette ultime et nouvelle award pour le sommet d'animation qu'est Guillermo. Merci beaucoup. Sacré Dieu! Sacré bleu! And what I love is the dedication of stop motion that everybody in Guadalajara and in Mexico has put into recreating stop motion into an art form for Mexico. Este año es neurálgico para la representación de México. Muchísimos artistas que vinieron ahora al MIFA habla del empuje que está teniendo y el momento que está viendo ahorita la animación en México. No solamente desde el punto de vista de servicios, sino también de la parte creativa, que creo que eso es el punto neurálgico de nuestra narrativa. Y desde el taller pues estamos muy contentos porque el año pasado veníamos con una felicidad de haber participado en Pinocho y ahorita ya estamos también con la felicidad de traer propuestas propias, es decir, ahorita justo acabamos de terminar una coproducción con un cortometraje con Cecilia Andalón, corto se llama Dolores, está Rita Basulto con Humo en competencia en la parte oficial de Annecy, estamos impulsando junto con René una serie para niños, nos hace muy felices que ya hay más cosas de qué hablar. La primera vez que vine fue en el 1998 y yo creo que era el único mexicano acá en el festival y la verdad es que fue un descubrimiento para mí. Realmente fue como mágico encontrar miles de colegas que compartíamos la pasión por la animación y ahora, 22 años después, muchísimos mexicanos, México país invitado, no puedo estar más feliz. Es claro el desarrollo de la animación en México, en general en el mundo, pero nos interesa mucho que la animación en México crezca, que más gente se contagie de esta pasión por hacer magia con la animación.
Estamos desarrollando una nueva serie para niños de 4 a 6 años. Se llama Nina y Bonifacio, justamente en conjunto con el taller. Es la primera serie original del taller de Chucho y estamos muy contentos con este proyecto. ¿Cómo estamos organizados en el taller, no? Por una parte tenemos todo lo que tiene que ver con servicios, que es una parte importante también del estudio, que ofrecemos servicios hacia el exterior. Estamos las producciones propias que estamos impulsando ahora, coproducciones, y la otra patita es el área de formación. En el área de formación es sumamente importante también para nosotros en la creación de nuevos talentos. Esta iniciativa empezó desde el año pasado, continuamente dando talleres en stop motion. Este año, por ejemplo, empezamos con talleres en línea con Cruz Contreras, que fue como el primer ejercicio que estamos haciendo, porque también vimos la necesidad de tener ese servicio, ¿no? Porque hay gente que no puede trasladarse hasta Guadalajara. Seguimos tratando de crear este engranaje donde podemos estar constantemente educando a la gente para que se especialice y pueda también trabajar con nosotros en las producciones. In order to tell our story and how we are producing our first feature film, we have to go back in history, come with us along this journey throughout these years. We started 11 years ago, and we were lucky enough that one of our first clients was Cartoon Network. They saw what we were doing and they hired us to do in our style these beloved characters like Adventure Time, regular show, and also we work for Adult Swim. So since then we have a great relationship with them. So one day they asked if they have an idea of producing something horror for kids, because it happens that Mexican kids love horror. And they were like, do you have something? And we're like, yes, of course. And in 1 week we developed really short 3-minute episodes in which a ghostwriter was going to tell horror stories. Frankella Book of Spooks, they loved it. And when they allowed us to do the first episode, instead of doing like 3 minutes, it was like 5 minutes. And when the pitch was ready, it was great, but they said, we are a little afraid that it's stop motion and it's not 2D and we're doing 2D, and maybe it's for older kids, not the young that we wanted. But they allowed us to show it on social media, and it was a blast. Soy Ana Coronilla, soy directora de arte y diseñadora de producción en la película Frankelda, el Príncipe de los Sustos, en la serie de Frankelda y en Cinema Fantasma. Lo que trajimos en el Work in Progress fue justo presentarnos como estudio, presentar el proyecto de la película, también dando un poco del contexto de qué fue la serie. Sobre todo porque no es necesario que hayan visto la serie para entender lo que va a ser la película, pero queríamos darles este trasfondo de cómo fue la serie, el proceso que tuvimos para pitcharla a Cartoon Network y después ya de lleno entrar en lo que nos inspira para la película de Príncipe de los Sustos, nuestras referencias visuales, cómo fue el proceso creativo, en presentarles a los personajes y decirles que estamos emocionados, ¿no?, por crear la película. Pues personalmente me sentí aliviada que ya terminara, pues es como mi primera charla como tan grande y fue una experiencia muy emotiva ver las reacciones de todos, porque sí había muchos colegas mexicanos, los cuales pues te da gusto que les interese tu proyecto así como tú te interesas por ellos para crear comunidad en la industria del país, y al mismo tiempo ver el interés del extranjero hacia lo que estamos haciendo en México creo que nos hace sentir orgullosos. Y al final nos aplaudieron por mucho tiempo en un momento de la presentación. Fueron no sé cuánto tiempo, minutos de aplausos que no esperábamos.
Eso fue muy, muy bonito. Y también unas estudiantes de Dinamarca se nos acercaron al final, dijeron que las inspirábamos a seguir estudiando, a seguir trabajando, que veían que era posible, que podían hacer stop motion y que era lo más cercano a ver magia, el stop motion, y yo estoy de acuerdo con eso es verdad. Creo que los colores que usamos son muy vividos. Hay una diferencia entre cuando estamos hablando del mundo humano, todo está en sepias, y cuando vamos al mundo de los sustos, está lleno de color. Algo que nos gusta mucho es ver cómo los humanos interactúan con los monstruos y esas criaturas que hacemos, y que al hacer animación y hacer stop motion no tenemos ninguna limitación, o sea, podemos hacer cualquier cosa que queramos y convertirla en marioneta, y creo que siempre hay retos también dentro del estudio de llegar y superar lo que Bonnie Roy tiene en su mente para hacerlo más grande y magnífico y loco al mismo tiempo. Yo creo que Frankelda puede ser un buen modelo a seguir para nuevas generaciones, también mucho para mujeres, para niñas que quieren ser creativas, quieren ser pintoras, escritoras, poetas, y que la sociedad o sus propias familias les dicen que no sigan esos sueños por sinfín de motivos, ¿no? Culturales o económicos, que no le dan ese valor al arte. Y yo creo que Frankelda tiene muchas cualidades importantes que deben tener nuestras mujeres mexicanas también. No rendirte, seguir tus sueños, ser tenaz. Yo creo que todo eso puede inspirar mucho a las mujeres de México. Pues espero que nos unamos mucho, que haya mucha colaboración entre estudios, porque todos tenemos mucho potencial y mucho talento, y creo que uniéndonos es la mejor manera de sacar proyectos adelante. You just showed us amazing artwork, and if you could just say a little more about how you build the puppets, and don't forget that your puppets are the Mexican stand, and invite people to see them, because when they see them with their real eyes, I think that it amazes them. So thank you just for talking a little bit more about the puppets and all this work. Thanks. Yeah, thanks a lot. You should go to the Mexico booth. There are some of the puppets, but there are also puppets of other studios, Taller de Chucho, and also Cráneo, a lot of different hobby, a lot of stop motion puppets are exhibited there of many talented Mexican fellows. All our puppets are made in Mexico, in our studio. We do everything from designing, sculpting, armatures, the molds, the casting. We love to use a replacement, the wardrobe, the costumes, everything is made in Mexico. So if someone wants to do a stop motion film, you can contact us and we can help you in your productions. The hard work will pay off. You will find your style working, but you will find your voice inside. You're always going to have to come to terms with what do you want to say. But I always say your style is what you love, but also what you don't love. And if you only love things you see, then you're just mimicking. And I think for a lot of artists, that leap is basically being naked and opening yourself and going, well, I love this. And so you have to come to terms with being embarrassed that you love something and letting go. And the advice I can give you, the thing that really helped me was I tried really, really hard to help those around me. And you start growing a community, and that community lifts you.
And when things get bad, because they're going to get bad, right? Rejection might come. Those will be your support system. Estamos en Los Primos, en Annecy. Es un espacio que hemos elegido para convertirlo en una serie de eventos que hemos llamado Meet and Grill y que planteamos convertirlo en un espacio de comunidad latinoamericana. En esta edición que celebra México, hicimos el evento Ven a conocer animadores mexicanos y diseñamos una cartelera a lo largo de toda la semana. Desde el lunes hasta el sábado vamos a tener presentaciones de cortometrajes, de trabajo en proceso, de talento joven y además nos están acompañando algunos invitados especiales. El día de hoy, viernes, que las actividades están más relajadas, es un buen momento para aprovechar y reunirnos, conocernos, que la gente pueda venir. Tenemos una mesa de networking para que dejen sus tarjetas, sus postales, sus stickers, degustar los deliciosos antojitos mexicanos que son auténticos y sobre todo, aparte de ver animación, conocerse, empezar a generar lazos de colaboración, empezar a trabajar juntos y disfrutar sobre todo de contenido donde podamos recibir retroalimentación, donde podamos apreciar lo que está sucediendo en otros lugares y pues estamos muy felices de que nos haya acompañado toda la comunidad. El día lunes tuvimos una fiesta grandísima, más de 200 mexicanos nos acompañaron y llenaron este foro para convivir y conocerse. Este año en especial hubo muchísima presencia de artistas mexicanos en Annecy. Por este motivo organizamos estas reuniones con la intención de conocernos y sobre todo en la primera noche organizamos este evento para repasar juntos el programa de toda la semana y así estar informados para promover una mejor asistencia a todas las proyecciones, pitches y eventos de México en Annecy. Y para cerrar esa noche decidimos también tener la proyección de un estreno muy especial. Pudimos proyectar el cortometraje Song of the Lake por Carlos Ayas y Ari Navarrete. El corto está hecho en stop motion y fue una de las obras ganadoras del concurso Secuenciarte de Pixelatl. Y también tuvimos el cortometraje Lucky Brave Sunshine de Mate SG, un estudio que mezcla talento de México y Ecuador. Y así fue como arrancamos toda la semana. A lo largo de todos los días tuvimos muestras de cortometrajes con obras de Cado, Ria Animation, Voces Imaginarias, Casiopea, Casa Cocuyo, Miguel Anaya, Quero Collective, Gasolina Studios, Banzai, Mr. Machine, Mako Animation, Raúl Robin Morales. Y para cerrar la semana decidimos dedicar el día viernes a una muestra de talento joven para que estudiantes y egresados de diferentes escuelas pudieran presentar su trabajo. Hoy tenemos un contenido muy especial de Ram Tamés que estrenó en la inauguración de Annecy Festival en exclusiva y nos lo trae hoy también para compartirlo con la comunidad. Durante los Meet and Grill también organizamos charlas con destacados directores mexicanos que presentaron sus nuevos trabajos y compartieron sus procesos creativos. Se presentó un primer vistazo a Nube de los directores Diego Alonso Sánchez y Cristian Arredondo. En esta plática ambos pudieron compartir parte de sus experiencias personales y responder preguntas a la comunidad. También se presentó una charla sobre la producción del cortometraje Kikiriki del director Ram Tamés. Este cortometraje fue producido por Mayri Animation para ser estrenado especialmente en la ceremonia de inauguración de Annecy Festival 2023. Una pieza especialmente dedicada a celebrar la presencia de México como país invitado de honor.
Cabe destacar que Cristian Arredondo y Ram Tamés han sido beneficiados por la beca Animéxico impulsada por Guillermo del Toro. Ambos artistas han puesto el nombre de México en alto con sus obras. Para cerrar con broche de oro, el Meet and Grill contó con la presencia de Jorge Gutiérrez, el destacado director de cine animado que en esta edición fue responsable de generar la identidad gráfica para vestir el stand de México en Annecy. Finalmente, durante la fiesta de cierre de Meet and Grill se organizó una búsqueda del tesoro en la que Netflix y Pixelatl regalaron pósters de la película Pinocho, de Guillermo del Toro. El primer Meet and Grill, organizado por Designare Media, fue patrocinado por Cosmonaute 360, proyecto de cortometrajes inmersivos para museos y planetarios que se presentó en los MIFA Partner Pitches de México en Annecy. Al finalizar el evento, Designare y los primos confirmaron su alianza para continuar desarrollando eventos para la comunidad latinoamericana durante próximas ediciones de Annecy Festival. Con esto se busca crear un circuito de comunidad que siga creciendo año con año. Se pretende que este espacio se convierta en una tradición que permita reunir al talento nuevo y a personas del medio con un perfil formador que busquen impulsar a las nuevas generaciones. Hola, yo soy Ari de Calladitos, junto con mi pareja Jorge estamos desarrollando un proyecto, una serie de animación que se llama Boya. Nosotros somos muralistas, somos artistas urbanos, desde hace 9 años estamos pintando esta historia, nos dimos cuenta que estábamos repitiendo estas mismas imágenes, estos mismos personajes y que había realmente una historia más profunda detrás de ellos. Es un buen momento ya para pasar a otros medios como la animación. Siempre hemos estado interesados en dar nuestras historias en libros, en animación, películas y la verdad creo que es un buen momento para hacerlo, que ya tenemos más desarrollado la historia, que junto con Daniel Farrera y el equipo de Casiopea nos han ayudado a bajar nuestras ideas ya más a lo que nosotros tenemos interiormente. Entonces creo que eso es lo que estamos ahora desarrollando. Aquí en el bootcamp de Pixelatl, la verdad veníamos con muchas expectativas porque nosotros venimos más del mural, del arte de pintar, entonces realmente no habíamos tenido tanto la experiencia de estos talleres de storytelling, estar en un grupo en donde estés contando tus historias, entonces realmente creo que es demasiado nutritivo poder compartir tus historias con otros creadores como tú y aparte tener una guía. Nos tocó Brad, la verdad, en cuanto a guión nos ayudó muchísimo a entender qué estamos haciendo, a darle estructura, entonces creo que realmente también tener la experiencia con otros mentores y poderles pitchar nuestra idea y saber si sí se entiende lo que estamos tratando de comunicar y que también te den un feedback de pues a lo mejor puede funcionar más de este lado, creo que realmente es una experiencia muy enriquecedora. Los siguientes pasos para nosotros es seguir desarrollando el guión, seguir desarrollando el teaser, que creo que es nuestro siguiente paso, darle una estructura a esa historia, ir al Festival de Annecy a presentar qué estamos haciendo y en septiembre vernos de regreso por acá ya más preparados y muy contentos.
Hola, soy Ana Cruz, soy cofundadora del estudio de animación Casiopea y también en esta edición de México en Annecy fui parte del equipo curatorial que hizo 9 muestras de programas para que se exhibiera cine mexicano en Francia. El comité curatorial está conformado por 7 curadoras y curadores. Dentro del equipo está Lucía Cavalcini, Lourdes Villagómez, Tania de León, Sofía Carrillo, Jordi Iñesta y Cristian Bermejo. El comité surgió en 2022. Llevamos un año haciendo esta labor para que estos programas estuvieran listos. Fue esta convocatoria a través del Festival Pixelatl que estuvo organizando toda la gestión con el Festival de Annecy y estuvimos trabajando en las muestras más representativas de los cortometrajes mexicanos a lo largo de nuestra historia. La muestra curatorial está conformada por 9 programas diferentes, 86 cortometrajes y se dividió a través de temáticas. Hubo un ciclo súper interesante que es arqueológico, donde se rescataron piezas con la Filmoteca de la UNAM y se rescató este material a través de una digitalización. Estos cortos tienen piezas como Punto, Línea y Simetría, que es el primer cortometraje con animación digital que se hizo en México, o Y si eres mujer, de Guadalupe Sánchez Sosa, que es la primera mujer registrada en haber hecho un cortometraje de animación. Esta muestra conforma una labor muy importante sobre rescatar nuestro material, que luego se encuentra en bodegas o en 16 milímetros, 35 milímetros, y poder tener la oportunidad de vivir en digital y ser exhibido en diferentes muestras. Esto mismo pasó con algunos otros cortos que estuvieron en otros programas. Los otros programas fueron con temáticas que consideramos muy importantes para representar en el cine en México, por ejemplo el de política, que tenía una temática bastante fuerte sobre desapariciones, pues lo que tenemos en la violencia de género en México, la violencia militar del narco. Este ciclo también es bastante potente. Carlos Escuaga, producer and animator in El Desfile de los Ausentes, which is a short film about missing persons in Mexico and the role the government plays in their disappearance. It's just great to be here and with all these people who understand how animation can be a medium to express all these issues, the perfect medium in my estimation, and I suppose of my colleagues here, which I'm so happy to share the stage with you. So thanks for being here, and we hope you enjoy this program. And like Lucia said, these are short films that I think ask more questions than give the answers. So we hope that you take these ideas and reflect upon them, and maybe, spread the word about this stuff. And thanks everyone. También están otros ciclos urbanos que muestran más sobre las principales ciudades. Están los ciclos infantiles que hablan más hacia la niñez. This is a very special screening too because we have a short film that has been digitalized and restored for this event. That is the last one of the program. We are very thankful with Annecy Festival for giving us this opportunity. Also to Blanca Guerre that lent us that piece and new art that they digitalized, and also for all the directors that are here and that lend us the materials so we can do this screening. So let me introduce you to two of the directors that are here now. My name is Maribel Suarez. I made the first short that is named El Agujero. It's Le Trou. The whole. I hope you like it. Je suis Robin Morales et je suis réalisateur de films et trompettiste. J'espère que vous aimerez. Et nous sommes très contents d'être ici aussi parce que c'est l'occasion du festival le plus important et pour nous c'est une expérience incroyable de compartir, partager. Les goûts et la dédication de faire des films pour des enfants. Et nous sommes très, it's an honor to be here selected in this program.
and we hope you like it. Están también Nuevas Voces, un ciclo muy bonito sobre artistas que van surgiendo, que tienen nuevos cortometrajes y nuevas visiones. Javiera Dolores Soledad and Cristian Arredondo with the films La Frontera, El Hombre de la Esquina. Yo contengo un espacio. Thank you very much for coming. Okay. No, yes, thank you so much. This is, as Andrea said, this is very important for the Mexican animation to be here all together, because I didn't even know them until here. So this is a good bridge, not just between France and Mexican animation, but between us too. So I hope you all enjoy. Está también la Escuela de Guadalajara, que es una escuela súper importante en nuestro cine mexicano. Está conformado en su mayoría por cortometrajes de stop motion, y ahí también se encuentra un corto lindo de Rigoberto Mora, que es Polifemo, y que también fue rescatado de su cinta de 16 milímetros. También está el ciclo de Surrealidades, que está hablando más hacia la poética, sobre realidades alternas que los directores expresan, que creo que es algo muy común en las muestras mexicanas y que me parece muy hermoso. Y por último tenemos dos ciclos de televisión, uno que está enfocado más hacia directores en México haciendo series de televisión, y otro que es directores mexicanos haciendo cine en el extranjero y que están representando nuestra cultura. Durante la semana en Annecy, alrededor de 30 directores y directoras de estos ciclos asistieron al festival y estuvieron participando en sus muestras. También asistieron, se hizo una presentación, se habló de cómo se hicieron estos ciclos, como por parte de las curadoras y curadores del comité, y los directores que se encontraban ahí tenían la oportunidad de ver al público, de platicar con ellos, de contar un poco más sobre su pieza. My name is Michelle Tamariz and I am the director of En Avant, or Cuando Nos Vamos, which is the image that you're seeing there. My film talks about migration, and this was my graduation film from the School La Poudrière in France. And even though it's anchored on a social context, it comes from a very personal experience, which is the feeling of leaving your home place. So I hope you like all of the short films that are going to be presented here. Thank you. También hubo una gran presencia de mexicanos dentro de la selección oficial. Estaban cortometrajes como Humo, de Rita Basulto, K8, de Miguel Anaya, Trasiego, de Amanda Woolrich, I Can Go On By Like This, by Aria Covamonas, El Dr. Gecko, en serie de televisión, de Marcos Almada y Carlos Ascuaga. Una de las ideas importantes que vimos al estar curando el acervo es que varias piezas de nuestra historia mexicana no están digitalizadas, o no sabemos dónde están guardadas las latas, no sabemos quién tiene los derechos o cómo podrían exhibirse en futuras ocasiones. Así que se empezó a crear también una iniciativa para generar un acervo de animación mexicana que estaremos haciendo junto con la Filmoteca de la UNAM y con el apoyo de la convocatoria de Focine del INCINE. Después de este gran esfuerzo para hacer los ciclos México en Annecy, queríamos darle continuidad, que podamos seguir mostrando estas piezas que ya se curaron y que se siga viendo México en otras partes del mundo y aquí mismo en México con la representación histórica que tenemos. Así que por un lado estamos viendo cómo mover estos ciclos en otros festivales nacionales e internacionales. El primer festival donde se van a poder ver estos ciclos nuevamente será en el Festival Pixelatl durante septiembre en Guadalajara.
Este año la participación de México es bastante grande, hay más de 50 mexicanos participando en diferentes actividades. Tenemos 3 cortos en selección oficial, tenemos también actividades en MIFA Pitches, en el Focus de la Liga de la Animación Iberoamericana, y bueno, la verdad es que ha sido una participación bastante buena. Tenemos también el stand de México, que además se suma con la terraza de la Liga de la Animación Iberoamericana, para poder pues albergar a todos los diferentes países de América Latina que no tienen un stand. Tenemos un espacio, ¿no? México se convierte en la casa de toda América Latina, hay pues reuniones de negocio, vienen muchos estudios mexicanos, tenemos el programa de productores que también van a tener un evento que se llama Encuentro con los Agentes de Ventas, y también vienen varios estudios y escuelas a pues tener encuentros de trabajo con otras instituciones, con otros estudios, y pues siempre buscando cómo poder detonar el sector audiovisual en México. Productores de series, largometrajes y cortometrajes de animación de México presentaron sus proyectos y pitches en el Festival Internacional de Annecy, el evento más importante de animación a nivel mundial. Conoce aquí a los autores y empresas creativas que representaron a México en las actividades del festival y en MIFA, el mercado internacional de la industria de animación. Dentro de los cortometrajes en competencia, 2 cortos de graduación y un corto comisionado se sumaron a la selección. Ser Semilla, de Julia Granillo Tostado. En su cortometraje de 5 minutos, un grupo de mujeres brujas lucha contra la creciente violencia en su ciudad. Una producción con talento de Portugal, Bélgica, Finlandia y México. Departamento 203. Creado por Mariana Moreno, Eduardo Poiré, de la Licenciatura en Animación y Efectos Visuales de SAE Institute México. Fue seleccionado en la categoría de Graduation Films. Ya habíamos escuchado del festival, sabíamos que era una oportunidad única para estar aquí. La verdad, el trayecto fue algo muy nuevo para nosotros. Desde México hasta Francia es algo pues un poco difícil de planear. Sin embargo, el entusiasmo y las ganas que tenemos de llegar y poder participar en el festival fueron tantas que simplemente todo se desenvolvió solo. El proyecto solamente somos yo y Eduardo. Fue hecho con 3D, algo que nació de nuestro amor y la pasión hacia el terror. Apartment 203. Nuestra escuela, SAE Institute México, nos dio estas clases para empezar a conocer los festivales que podíamos participar. También siempre hubo este entusiasmo de los profesores al apoyar los cortometrajes de tesis, todo el proceso, los cambios, las mejoras. Entonces, siento que eso fue de bastante ayuda. Me llamo Eduardo Porecouto, soy graduado de SAE Institute México en 2023 y pues nos graduamos con el corto de Apartment 203 que fue seleccionado en la categoría de películas de graduación. Es un cortometraje inspirado en el género found footage. Creo que es como súper surreal ver el cortometraje ya en la pantalla grande y sobre todo la sala llena. El cortometraje, como es de terror, no sabíamos cómo la gente aquí lo iba a recibir y estamos muy nerviosos. Y de hecho, o sea, cuando en el cortometraje pues varios como que se taparon los ojos, lo cual pues pensamos que sí hicimos bien el corto y que pues transmitimos lo que queríamos transmitir y estamos muy felices de estar aquí. Creemos que es una oportunidad súper grande y pues también queremos demostrar que en México también podemos hacer cosas muy buenas y que no es necesario tener equipos enormes, podemos hacer cosas muy chidas. Después de que arrestaran al asesino caníbal Logan Miller, se encontraron varias cintas VHS que revelaron el horrible secuestro y asesinato de una joven.
María Morfeo, Fish, de Gabriela Fernanda Orozco, forma parte de la selección Commission Films. Cuando nos enamoramos, no nos queda más remedio que abrazar nuestras emociones, aunque solo sea a través de la lógica absurda y surrealista de nuestros sueños. Annecy Festival Residency. CITIA, organizador del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, apoya la creación mediante una residencia artística para el desarrollo gráfico cinematográfico de largometrajes de animación. El talento y cultura de México se hizo presente en la sesión Spotlight on Annecy Festival Residency, donde Sofía Carrillo compartió su experiencia en la residencia, desarrollando su nuevo proyecto stop motion Insectarium. En un mundo donde los insectos se han extinguido, Cerulia trabaja catalogando y preservando especímenes para la colección privada de un reconocido entomólogo. Una tarde, al salir del trabajo, accidentalmente tira una valiosa polilla del pasador que la mantiene en su lugar. En un intento por ocultar la evidencia, se lleva la polilla a casa, solo para descubrir que vuelve a la vida. ¿Tienes algún largometraje de animación en desarrollo? Ha llegado el momento de enviar tu solicitud para aprovechar este apoyo en 2025. Desde 2021, la residencia de Annecy Festival se ha dedicado a acoger proyectos de largometrajes de animación para impulsar su desarrollo gráfico. El 4 de abril de 2025 se integrarán 3 proyectos nuevos y durante 3 meses sus responsables podrán disfrutar de un espacio de trabajo propicio a la exploración. Los proyectos gozarán del apoyo de un mentor adecuado a su estilo y asistencia por parte de los equipos de CITIA. Tienes hasta el 10 de septiembre de 2024 para postular y así ser considerado a unirte a la residencia del Festival de Annecy en 2025. Largometrajes, series y cortometrajes. Los pitches son uno de los eventos protagónicos del festival. En estas sesiones, los artistas y proyectos seleccionados presentan sus ideas y propiedades intelectuales ante miembros de la industria. Después de su ruta por eventos como Ventana Sur, Pixelatl y Premios Quirino, estos proyectos mexicanos se presentaron en el foro de animación más relevante del mundo en busca de aliados para su producción. Carla Velázquez participa en la categoría Feature Films con su obra para jóvenes adultos, Colaval. En Colaval se cuenta la historia de Nichim, una guerrera nacida entre bordadoras que escapa de su matrimonio arreglado para evitar una invasión violenta. Guiada por leyendas, se adentra en un bosque místico con un demonio, en busca del poder de una diosa para reparar su aldea y encontrar la libertad de las mujeres. We're currently looking for financing to finish the development stage and start with the pre-production of our project, as well as partnerships with studios, co-developers. Our hearts are at peace. Thank you. Nightmares, presentado por Alberto Arbizu y Juan Pablo Sotelo. Es una serie de comedia-terror dirigida a niños. Una adolescente temerosa se deshace de sus miedos con un hechizo mágico, pero el hechizo convierte su miedo en un monstruo horrible. Ahora, la criatura deambula por la escuela y convierte los miedos de otros estudiantes en monstruos. Depende de ella detener esta criatura. Since Fears are a universal theme, we wanted to give it that Mexican spice, playing with sort of the concept of brujería, because in Mexico we love scary things. Tacos. But mostly, we just want to show the average Mexican teen experience. Well, right now we're still in development and we came to the festival looking for funds and partners. Demente Studio is already on board and Cartoon Network Latin America has expressed their interest in co-production. So now, here's a sneak peek. Y el que llamamos temor. Llegó la hora de separarnos.
Hoy es el día en que nos abandonamos. Los Calladitos son una pareja de muralistas que colaboran con diferentes festivales de arte como Pictoplasma. Actualmente se encuentran impulsando su nueva propuesta para animación, Boya. Boya es un largometraje en 2D con un mensaje ecológico que cuenta la historia del adorable Puck, una luche que descubre a Boya, la semilla de luz más poderosa y extraordinaria. Los Calladitos fueron invitados por la galería Art by Friends en Annecy para realizar un mural. Recientemente se encuentran desarrollando la preproducción de su cortometraje Puck Puck con el apoyo de IMCINE. Esta historia servirá como una antesala para las aventuras contadas en su largometraje Boya. We want a more creative and artistic life. As a family, Puck, Abuelito, Carmen and Boya has to find the last special spore before it's too late and darkness has taken over the entire world. Agua Dulce, proyecto finalista de Shortwave Pixelatl 2024. Convocatoria que impulsa historias de corte autoral. Con dirección de Daniela Capó y Roque Vázquez, de Costa Rica, nos cuentan la emotiva historia de Cecilio, un amante de la cocina que encuentra consuelo y significado en la preparación de comidas para su familia. Hola, yo soy Daniela Capó y vine a presentar mi corto en el Shortwave y estoy muy emocionada de estar acá. También me dedico a ser artista 3D. Durante el Shortwave hemos hecho charlas, también hemos asistido a mentorías especializadas con el jurado que nos han comentado cómo está la industria de la animación, cómo ser más flexibles a la hora de encontrar trabajo, tips también laborales y además de eso, saber más sobre la visión de otros artistas que están creando cortos o ya han hecho cortos anteriormente. La Liga Iberoamericana de la Animación es un esfuerzo en conjunto entre Pixelatl, Animation Ventana Sur y Premios Quirino. En Annecy 2024 reunieron a los animadores y creativos más talentosos de toda la región para inspirar la colaboración y la innovación, superando los límites en la animación. En esta jornada de pitches, la audiencia pudo descubrir el espíritu artístico de la animación latinoamericana. Al finalizar la sesión, se realizó la presentación oficial de la Residencia de Productores Ejecutivos organizada por Premios Quirino. Mantente atento a esta iniciativa. Si eres productor y buscas impulsar tu carrera, próximamente podrás postular a este evento que busca escuchar y compartir conocimiento entre expertos de la producción de animación. Si esta información te parece útil, te invitamos a darle like al video y suscribirte para que podamos seguir difundiendo la industria de animación a nivel internacional. ¡Que viva la animación iberoamericana! Thank you so much for having Estudios creativos mexicanos se presentaron en el stand de México en MIFA. Entre los delegados se destacó la presencia de 7 estudios que fueron seleccionados por Annecy para ser participantes del programa de productores, una colaboración entre MIFA y Pixelatl. Los productores formaron parte de un entrenamiento especial de una semana intensiva en Guadalajara con grandes mentores internacionales.
Participaron en la delegación Banzai Studio, Éxodo Animation Studio, Cráneo Studio, Moonberry Animation, Mr. Machine, Sísmica Studio y Viva Calavera. Sus proyectos se presentaron en Annecy en el evento Meet the Sales Agents. Yo soy Ana Cruz, soy productora independiente y programadora en el Festival Pixelatl, y en Annecy estamos trayendo un programa de productores que estamos haciendo con el MIFA Campus y Pixelatl. Se seleccionaron 7 productores para que tuvieran un programa durante febrero en Guadalajara con 3 mentores internacionales que les ayudarían a tener más herramientas para la distribución, para la producción y el intercambio con socios comerciales internacionales. Parte del programa es también tener reuniones en Meet the Sales Agents, que es un evento aquí durante el festival de Annecy, en donde se podrán reunir con diferentes agentes de ventas para poder concretar ciertos proyectos. Los estudios que están seleccionados son de diversas técnicas, de diversos lugares de México, tienen diferentes proyectos, ya sea serie, cortometrajes, largometrajes, propiedad independiente, tienen servicios y hacen 3D, 2D y stop motion, así que hay diversas categorías por donde elegir. Las campañas de crowdfunding son una forma de impulsar proyectos de animación. En el evento Kickstarter and the MIFA participó el proyecto mexicano En el Principio, un cortometraje stop motion sobre el primer ser del universo, dirigido por Joaquín Gutiérrez. In the Beginning recientemente ha concluido con éxito su campaña de fondeo colectivo. Este proyecto, desarrollado por Humans, compañía de producción de cine enfocada en el desarrollo humano, cuenta con el apoyo de varios artistas relevantes en su campo, incluyendo a los grupos creativos Hobby y Ronin Studio de Jalisco, Guadalajara. Como parte de la campaña, se organizaron talleres de formación con sus co-creadores. Conoce más en designare.com. Annecy Festival es una celebración a la animación. Durante la semana del festival, empresas creativas organizan todo tipo de encuentros relacionados al medio para promover sus proyectos. Estos eventos abrazan diversos rincones de Annecy y la presencia de Latinoamérica se siente fuertemente con el Happy Hour Latino organizado por la Liga Iberoamericana de Animación y las fiestas mexicanas organizadas por Designare en los restaurantes La Taquería y Los Primos. Los Meet and Grill son una serie de meetups con actividades que dan visibilidad a trabajos alternativos. Con encuentros temáticos a lo largo de toda la semana, se busca impulsar el talento mexicano y latinoamericano. La semana inició con un meetup de realizadores donde se promovieron los films Nube, de Diego Filios y Cristian Arredondo.
El extraño caso del hombre bala, de Mate CG, y Fulgores, de Escena Animation. Durante toda la semana del festival, se invitó a la comunidad a participar con sus contenidos en el showcase de animación, teniendo la oportunidad de hacer pitch en el Show and Tell durante el Drink and Draw patrocinado por Cosmonauta 360 y conocer a otros colegas entusiastas en el Gathering de Stop Motion y la reunión de productores mexicanos. Finalmente, los primos celebraron los 15 años de Designare Media con una fiesta latina. Bueno, ahora México lo que está buscando es poder coproducir. Siempre hemos tratado de impulsar las coproducciones y es un gran reto que tenemos. Ahora hay una crisis en el sector audiovisual de Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá principalmente. Entonces estamos buscando nuestros ojos a Europa para poder coproducir. De hecho, hay una convocatoria que vale muchísimo la pena que se llama Ibermedia Next. Es la segunda edición que se va a anunciar próximamente. Y es una convocatoria que da hasta 15,000 euros para producir un piloto de 11 minutos de la mano de un estudio europeo, ya sea de España, Portugal o Italia. Entonces es una gran oportunidad para empezar a buscar aliados estratégicos en Europa, que es un mercado que depende de televisiones públicas, instituciones sólidas y fuertes que siguen promoviendo el audiovisual. Entonces nos estamos alejando un poco de la producción de servicios, de la maquila, para empezar a trabajar con propiedades intelectuales originales en colaboración con aliados europeos. La razón por la que tenemos un stand en México en ANECI es para continuar dándole la oportunidad a estudios mexicanos que puedan venir a presentar sus trabajos, que puedan conseguir aliados estratégicos, conseguir inversión. Lo que queremos es que se vean más contenidos audiovisuales mexicanos en todas las pantallas a nivel global. Creo que gracias a que tenemos esta participación desde 2014, es que el año pasado fue México País Invitado de Honor y año con año cada vez tenemos más participación. El año pasado había más de 300 mexicanos, este año vemos más de 50 y es una participación súper destacada. Pues sigue siendo este espacio para poder visibilizar el talento que hay en México y pues conseguir los recursos y el financiamiento para que estos proyectos, estas buenas ideas se puedan ver en las pantallas, que es el objetivo principal de lo que hacemos aquí en ANECI. Pixelate le ocurre todos los años del 3 al 7 de septiembre y en ANECI es cuando hacemos la primera revelación del arte. Este año Hobby es nuestro aliado estratégico y socio creativo y también salieron con Ronin para poder hacer todo el diseño de arte, los personajes y va a ser un cine minuto animado en stop motion y estamos ya listos para revelarlo próximamente y nos emociona muchísimo poder traer este talento, demostrar, ¿no?, el talento que existe en nuestro país en este Festival de Animación de ANECI y siempre causa muchísima expectativa porque es un cine minuto inspirado en nuestro manifiesto que este año es muy pertinente para la industria audiovisual internacional, que es Vence tus miedos. Entonces, a pesar de esta crisis que estamos viviendo como industria, tenemos que ser arriesgados. Aunque no hay dinero, hay mucha creatividad y estoy seguro que vamos a poder salir adelante.